Hola Maga, Hola, profe, ¿qué tal? bien y vos, Súper bien, qué bueno, súper bien. acá amaneció lloviendo, por allá qué tal. No, acá hay sol. ¿En serio? Anoche, sí, anoche escuché como que había una llovía, pero hace muy poco. Ah, Y sí, ahora amaneció lado. mira un poco. No, acá está medio haciendo frío, ahora más o menos, hace 10 minutos atrás por ahí empezó así a gotear con todo, pero ahora está parando un poco, pero está todo gris y frío el clima por acá. Mira, Bueno, ¿dónde nosotros nos quedamos? Tabla dinámica. Ok, sí. quiero que continuemos a ver hasta el punto 3 parece que ya hicimos. Lo que no recuerdo si ya te dije o no es que el, el pedido de este punto 3 hace que los datos de fecha que se ven en columna y los de vendedor que se ven en fila tengan una disparidad de cantidad de elementos. Lo que podemos mirar ahí en pantalla es que vendedor tiene cuatro elementos nomás, cuatro vendedores nomás tienen. Sin embargo, fecha tiene mayor cantidad de elementos. Cuando sucede esto en una tabla dinámica, se puede entender de dos formas. O sea, puede darse el caso donde yo quiero visualizar la información horizontalmente. Te darás cuenta que tu tabla dinámica tiene mayor cantidad de elementos en columnas, ¿sí? Entonces es como que la tabla visualmente parece más acostada, digamos, ¿verdad? Y para llegar al final de la información, es decir, para tratar de leer de izquierda a derecha o de arriba a abajo, yo siempre voy a llegar mirando al final cuando alcance a ver el total general. Y el total general acá se encuentra muy a la derecha, ¿sí? Entonces ahí nomás es como que si la tabla tiene dos campos donde uno de ellos tiene mucho más campos que el otro, puede darse el caso de verlo así, digamos, o más acostada la tabla que más en vertical, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y eso simplemente es por el tema de la posición de la información dentro de la tabla dinámica. Entonces, lo que quiero que hagamos es un poco lo siguiente. En tu tabla dinámica, quiero que entres un ratito para que te salga a la derecha la lista de campos. Quiero que veamos qué pasa si cambiamos la posición de fecha a filas y de vendedor a columna. En ese momento, por ejemplo, la información cambió de lugar nada más. Los datos son los mismos, es decir, cada total por fecha es el mismo, cada total por vendedor es el mismo y el total general también es el mismo. O sea, no hubo modificación de los datos que se visualizan. Sí hubo modificación de cómo se visualizan esos datos. Entonces, ahí nomás es donde cada uno va a tener que ver qué información tiene en tabla dinámica para que se vea de una forma más compacta o menos compacta, dependiendo justamente de la cantidad de elementos que tenga en la tabla. Cuando hiciste el cambio de fecha a fila y vendedor también estaba en fila, quería nomás mostrarte que la tabla dinámica se tornó más vertical en este caso, ¿sí? Entonces, eso es más lo que vamos a tener también siempre en cuenta cuando hacemos tablas dinámicas, que mayor cantidad de elementos van a parar a filas o mayor cantidad de campos en el área de fila, la tabla dinámica se hace más parada o más vertical. Mayor cantidad de elementos o de campos van a parar el área de columna, la tabla dinámica se hace más horizontal. Entonces, ahora para ser extremista, a mí me gusta esta forma de ver la tabla dinámica en donde parece ser más compacta en una pantalla, porque acá, por ejemplo, podés hacer esto que estabas haciendo de ventanas y es como que la información ingresa más visualmente en una sección, digamos, ¿verdad? Excel ahora, no sé, en mi versión al menos, yo veo ahora una actualización que cuando vos te vas al botón de maximizar o de restaurar el tamaño, aparece ahora sí un panel de cuatro opciones de ventana. ¿A vos no te aparece, por si acaso? No, no Ah, me bueno. aparece. Bueno. Entonces, te quiero mostrar. Vamos a hacer un poco algo. Voy a abrir un poco yo
te quiero mostrar, ¿no? Yo pues tengo la versión Insider se llama. Espera que no ¿Cómo me prende. hacerlo? Espera que te voy a explicar. Te voy a explicar un ratito. Voy a abrir ahí mi Excel y voy a compartir yo mi pantalla y te voy a mostrar a qué es lo que me refiero. No, veo nomás que estás trabajando con ventanas. Entonces, quería mostrarte eso, ya que es algo que ahora nomás estoy viendo que en Excel está apareciendo. Ah, y lo que te estaba explicando. La versión Insider es darle la opción a Microsoft que ingrese a tu computadora a hacer todos los análisis. Seguramente, no sé, te espía y seguramente también te saca datos, pero a lo que voy nomás Ah, es ya. que, a lo que voy nomás es que, o sea, si le das un acceso total a tu máquina para que, entre comillas, ellos hagan sus análisis de uso de usuario, etcétera, etcétera, ellos te dan a cambio la última versión. Inclusive te dan a cambio la versión que todavía no se lanzó al mercado, ¿verdad? Entonces, nada, ya que estabas viendo vos el tema de ya que ya quiero abrir, a ver, yo voy a abrir nomás, voy a abrir cualquier archivo. Dejo de compartir entonces yo. Deja un poco un ratito de compartir, solo para mostrarte lo que te quería Sí. mencionar. Actualizar. Y voy a abrir otra cosa más. A ver, ¿qué puede ser? Ahí. Bueno, ahora voy a compartir yo. Ahí, por ejemplo, yo tengo dos archivos de Excel abiertos, ¿verdad? Ahora, cuando yo me voy como para tratar de pedirle a Excel que Ah, maximice o minimice, me hace ahora una visualización previa de cómo quedarían la utilización de ventanas de estos dos archivos que tengo abiertos. O sea, acá me iba a poner yo a modificar. Entonces, hace tipo tiene un contorno negro y acá yo puedo elegir en qué parte de mi ventana o de mi pantalla yo voy a querer esa porción de este archivo, digamos, ¿verdad? Entonces, si tengo evidentemente cuatro archivos, voy a elegir este, ¿verdad? Si tengo tres nomás, elijo este. Si tengo dos, elijo este. En este, por lo que veo, uno es más grueso, otro más fino. Y en el otro comparten miti la pantalla, digamos. Entonces, para entender nomás, yo le hago clic derecho, o perdón, en el sector derecho y él me parte en dos la pantalla. Después que me hace con la otra parte, me muestra qué pantalla o qué programa voy a ver al otro lado, ¿sí? Entonces, inclusive yo puedo compartir con Zoom, por ejemplo. Vamos a ver un poco, la verdad que ahora recién voy a ver esto. Entonces, él hace la visualización de la mitad, 50% para cada programa. Entonces, aunque yo esté trabajando solo en Excel, él me da la opción de hacer esa compartición de pantalla con otros programas inclusive, ¿verdad? Entonces, no sé, ahora voy a minimizar este y a este le voy a decir que forme parte del otro lado de la pantalla. O sea, le voy a decir ahora a este que es un poco más grande que el otro y ahí ah, le voy a mira. decir a este. Entonces, no, y eso nomás quería verificar contigo porque vos tenías la versión 365, creo, ¿verdad? Creo que Entonces, sí. yo pues tengo la versión 2019, pero en realidad, como tengo la Insider, entonces él me va combinando lo nuevo con mi versión, digamos. Y en realidad, inclusive esto, si vos no tenés, entonces quiere decir que es parte o forma parte o de la 365, que es siempre la versión online, y que tiene más funcionalidades que cualquier versión, o de mejoras que van a venir más adelante y que todavía no. Nada, te muestro nomás porque Puede ser, estábamos puede hablando ser. de eso, digamos, ¿sí? No, es súper interesante, no. A Todavía no ver. tengo. No, tranqui, tranqui. Bueno, entonces yo voy a, ¿cómo era? Acá está. Dejar de compartir y listo. Ahora puedes compartir otra vez. Rafa, te tengo que dar para eso otra vez. No, no, ya tenés. No, tengo lo. Ve nomás la opción de compartir. No, Bueno, la entonces, aprieta y no me aparece nada. Qué eh, triste. de verdad, no era esa la intención, te quería mostrar nomás. Bueno, a ver, ¿qué te iba a decir? Bueno, entonces, un poco para mí es acá mostrarte nada más que
cuando uno quiere disponer la información, va a tener que decidir por todo en fila, todo en columna o la distribución. Lo ideal sería la distribución de, si vamos a usar tres campos, dos campos, un grupo a fila, otro grupo a columna. Lo ideal para que entre todo siempre en una sola hoja, porque la hoja siempre en nuestra pantalla tiene mayor cantidad de filas que de columnas. Entonces, que el que tiene mayor cantidad de elementos vaya a fila y el que tiene menor cantidad de elementos vaya a columna. Esa sería una disposición lógica que habría que manejar para que esa información se visualice lo más compacta posible en la pantalla cuando uno quiera hacer una presentación y quiera pasar esto a PowerPoint o a donde fuese. Hay que ganar espacio, entonces esa es una disposición que se tiene que manejar para poder presentar correctamente la información, ¿sí? Bueno, perfecto. Dicho esto, ahora lo que te voy a decir es lo siguiente. Quiero que veas que el nombre de los vendedores, me parece que ya te dije, pero igual más si es algo repetido. Yo te había, creo que mencionado que en la tabla dinámica podemos nosotros modificar todo lo que corresponde a texto, ¿sí? No así a los números. Por ejemplo, supongamos que, no sé, el nombre de Rodolfo, nosotros le conocemos a Rodolfo por su segundo nombre y no por su primer nombre, y Rodolfo es su primer nombre. Entonces, si bien en el sistema o en los datos que tenemos está como Rodolfo, nosotros le conocemos como, y no sé, inventar cualquier nombre y poner en vez de Rodolfo. Ahora, para modificar, no hace falta borrar. ¿Por qué? Porque borrar un poco con suprimir, por ejemplo, vamos a ver nomás Excel qué hace cuando vos querés borrar un dato entonces él te da ese mensaje de advertencia. Dice, no podemos realizar este cambio en la celda seleccionada porque afectará una tabla dinámica. Utilice la lista de campos para cambiar el informe. Si está intentando insertar o eliminar celdas, mueva la tabla dinámica y vuelva a intentar. O sea, todo lo que es modificación de tabla dinámica no permite que los nombres desaparezcan ni por un momento, digamos, ni aunque vos quieras borrar para poner otro nombre, él no te permite dejar vacío nada. La única opción de ver vacío algo es ponerle un espacio, por ejemplo. Entonces, el carácter espacio está visible, pero en realidad yo no veo nada. Entonces, esa es la única forma de poder dejar vacío algo. Dale un enter un ratito ahí, solo para verificar que el espacio sí es un carácter permitido con la finalidad de no ver nada. ¿Cuándo vas a querer ver vacío? Bueno, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero es una propiedad de la tabla dinámica. Por lo tanto, cuando yo quiero modificar el nombre, no puedo hacer el borrado y luego escritura, sino directamente la escritura encima. Entonces, elegí nomás el nombre que quiera, escribí ya encima de Rodolfo ese nombre y no borrar y darle enter y después recién escribir, ¿sí? Eso, entonces darle ahí confirmar y ahí sí se pudo dejar. Entonces, todo lo que es texto se puede modificar, pero lo que es número no. Por ejemplo, el nombre que acabamos de cambiar, ese total general que está a la derecha, por ejemplo, supongamos nomás que estamos hablando de lo último de este mes, entonces puede ponerle, por ejemplo, septiembre 2021 o SEP 2021, algo así. Entonces, te estoy mostrando nomás que la información de texto cambia, no así la información de número. A la información numérica que ya está en la tabla dinámica no puedo ni editarle ni borrarle porque cualquiera de las dos cosas me va a lanzar ese mensaje donde me dice que eso no se puede hacer en tabla dinámica, ¿sí? Pero acá Inclusive sí podemos cambiar, ¿verdad? no, en la base de datos sí. En la base de datos no está protegida por las propiedades de la tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Ah, y otra cosa. Los cambios que hagas en tu tabla dinámica en la parte de texto no afectan la información base. Tu base de datos se mantiene siempre blindada de cualquier cambio que vos le hagas a tu tabla dinámica. Por ejemplo, vos le vas a encontrar todavía a Rodolfo como tal ahí en la información de vendedor. No va a aparecer Darío, que fue el primer cambio que hiciste, digamos, ¿verdad? O sea, no es bidireccional la modificación. Sí, cambiando tu base de datos va a afectar la información de tu tabla dinámica, pero cambiando tu tabla dinámica no le va a afectar tu información de la base de datos. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, Tu fecha quiero ver un poco si podés cambiar, porque ojo que yo te estoy diciendo que todo lo que es texto, y si bien eh, sí puedo. la fecha es un dato
que está en el rótulo de texto, aunque tiene números, digamos, se puede cambiar, me dijiste, ¿verdad? Mira, Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, eso para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, va a haber veces que Excel te va a mostrar la información con sus datos eh, por defecto, es decir, el famoso total general, suma de, etiqueta de columna, etiqueta de fila, y si en algún momento yo a eso no le quiero visualizar porque quiero que solamente aparezcan datos de la información que quiero mostrar, entonces yo me voy a tener que encargar de hacer los cambios en ese sentido de todo lo que no me agrade, digamos, ¿verdad? Entonces eso se suele dar cuando la gente tiene que pasar esto a una presentación, por ejemplo, o no, no necesariamente pasar a una presentación, sino que va a tener una reunión y en la reunión quiere mostrar información, digamos, en línea, y entonces quiere ganar un poco de tiempo especificando qué es cada información de lo que ve. Algunos sí, algunos no, pero nada, cuando uno quiere modificar nomás, menciono que esto es posible para que uno pueda saber qué hacer en ese momento. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Hasta acá entonces el punto 3. Quiero que pasemos a observar ahora lo que pide el ejercicio. En el punto 4 dice que ordenemos la columna de los vendedores en forma descendente de mayor a menor. Ok, vamos a ver un poco cómo podemos llegar a ordenar. No sé si ya vimos cómo se ordenan datos en la tabla dinámica o no, Maga, ¿no te acordás? no, Ok, no. entonces vamos a ver de la siguiente forma. Siempre hay una forma larga y una forma corta. La forma larga, podemos ver que esos filtros que aparecen al lado de etiquetas de fila y al lado de etiquetas de columna me permiten acceder a la opción de orden, ¿sí? Entonces quiero que ordenes en el orden que vos quieras, de A a Z, de Z a A. De forma mayor. En este caso, él te Ah, menciona a fechas, ¿sí? Más antiguo, más reciente, más antiguo, porque en ese filtro tiene fechas. Entonces, al ujú. ordenar de alguna de otra forma, va a modificar la información, pero de las fechas, ¿sí? O sea, de la información en la cual uno está posicionado. Ojo que al hacer ese cambio, lo que modifican son las fechas, ¿sí? La más vieja o la más nueva, arriba, abajo, etcétera, pero la información que está a la derecha no se toma para el orden, es decir, cambia de lugar porque cambiaron las fechas, pero no hay un orden por monto cuando yo selecciono el selector de etiquetas de fila. Ahora, ¿qué pasa si entro en etiquetas de columna? Entramos un ratito en etiquetas de columna. En etiquetas de columna también la misma cosa, o sea, yo lo que tengo visible son los nombres de los vendedores. Entonces, si yo ordeno, lo que se va a ordenar es la información de los nombres y no de los montos. Entonces ahí es donde a lo mejor uno dice, no, pero yo quiero un orden por monto, pues yo ahora mismo quiero ver un ranking de en qué fecha se vendió más y en qué fecha se vendió menos, o cuál es el vendedor que más vendió o cuál es el vendedor que menos vendió. Eso es lo que yo quisiera poder hacer. Bueno, entonces ahí el orden se va a tener que hacer de otra forma. ¿Cuál es la otra forma de ordenar que está disponible? Vamos a entrar otra vez en la flechita, en cualquiera de las dos, y vamos a ver que hay una tercera opción diciendo más opciones de ordenación. Ojo que estamos hablando de la forma larga de ordenar. Acá, por ejemplo, él ya tiene definido manualmente, pero manualmente es tomar cada nombre o cada fecha para ponerla en un lugar en el que yo quiero ver del informe. Vamos a ver un poco cómo se hace eso. Dale un poco a aceptar y vamos a hacer un orden manual. ¿Qué es lo que es el orden manual? Supongamos que yo a Raúl le quiera ver al principio. Entonces me voy a ir en la tabla dinámica nomás, me voy a ir en la celda donde está el título de Raúl, el encabezado de Raúl, y voy a hacer un clic ahí en la base, es decir, en el piso de la celda, cuando aparezca esa cruz de flecha. Perfecto. Cuando aparece esa cruz de flecha significa que vos podés hacer un clic sostenido y arrastrar. En el momento de arrastrar aparece ese selector que te va diciendo en qué lugar vos vas a estar soltando si es que dejas de hacer clic, digamos, ¿verdad? Entonces, si querés verle a Raúl como primer elemento, entonces le vas a llevar a la izquierda de Andrés y ahí le vas a soltar. Los demás va a quedar en su lugar, es decir, lo demás no se mueve. A esto se refiere Excel cuando vos le decís que vas a hacer un orden manual, uno a uno vas a hacer. Cuando tenés pocos elementos, esto está bien, pero cuando tenés muchos elementos, ya es un poco más hincha pelota, digamos, ¿verdad?
Entonces, esta es una opción de orden y lo hicimos con vendedor. También se puede hacer con fecha, pero para hacer con fecha, vamos a probar. A fecha vos no le diste lo mismo que le dijiste a vendedor, que haga el orden manual. Entonces, para probar algo, no le des todavía, quiero probar nomás qué pasa cuando yo quiero hacer un orden manual, pero yo no le dije a Excel que iba a hacer un orden manual. Ponete un poco en el piso de la celda de una de las fechas, de cualquiera. Sí, Ahí, por cambia. ejemplo, cambio. Ahí ya cambio. Perfecto. Entonces quiere decir que automáticamente esto está disponible si es que haces la selección de ese elemento para modificar dentro de la información. Perfecto. A esto le llamamos entonces orden manual. Bueno, vamos a ver un poco qué otra opción tiene ese tercer tipo que te estaba mostrando. Entonces quiero que entre otra vez las flechitas, cualquiera de las dos, de columna o de fila, y otra vez en más opción de ordenación. Quiero que veas que abajo tenemos dos más. Dice ascendente a Z. Entra un poco en ese ascendente a Z por un ratito. Va a abrir un selector donde hay fecha y suma de monto. Bueno, lo normal es que cuando vos entras a los botones A, Z del filtro, él te ordene de arriba abajo, de abajo arriba, pero los elementos, no los importes. Acá recién es donde yo tengo acceso a los importes, cuando veo el campo llamado suma de monto. Selecciona un poco suma de monto. Entonces, al darle suma de monto y al darle a aceptar, ¿el qué va a hacer? Ya no va a tomar los valores de las fechas, sino va a tomar los valores de los números, ¿sí? Pero ¿de dónde se fue a tomar o de dónde se va a agarrar para que pueda hacer el orden? Siempre del total general, es decir, de la columna de los totales de los, ¿cómo se llama esto? De las fechas. Quiero que notes que ahora está ordenado de forma ascendente, de menor a mayor, ¿sí? Porque nosotros le pedimos en la opción de ascendente por, ¿sí? Entonces, él muestra primero 1.300, 1.500, 1.750 y así sucesivamente hasta llegar a 60.900. Eso fue lo Ujú. que se ordenó ahora. Y de la misma forma puedo pedirle al de los vendedores. El de los vendedores, en el total de la última fila, la fila 17, no tiene un orden aparente, ¿sí? Ni de menor a mayor, ni de mayor a menor. Entonces vamos a pedirle a la flechita que corresponde a etiquetas de columna poder hacer un orden, ya sea ascendente o descendente. Entramos la flechita de etiqueta de columna un ratito y ahí vamos a entrar en más opción de ordenación y ya sea ascendente o descendente, por suma de monto, aceptar, y eso ahora cambia en función a la información del total por vendedor, ¿sí? Entonces vemos que Andrés está primero, Darío está después, Raúl está tercero y Juan está último porque tiene el valor más grande. Entonces, a lo que vamos nomás, indirectamente a lo que estamos viendo, que es el orden, lo que yo te estoy mostrando también es que en una tabla yo puedo tener dos rankings visibles al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué yo quisiera hacer ranking? Y normalmente la gente hace ranking de su información para poder ver los extremos, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es el más alto? ¿Cuál es el más bajo? ¿Quién está en la mitad? Puede seleccionar de repente todos los valores y meterle un formato condicional que muestre que muestren estadísticamente cuáles son los valores que están por encima del promedio, cuáles están por debajo del promedio. Puede darse, digamos, la necesidad de aplicar un formato condicional a los valores que muestren los semáforos y esos semáforos que te muestren, digamos, en rojo el valor más bajo, en verde el valor más alto, en amarillo los valores intermedios. Puede darse el caso donde yo necesito visualizar en función a algunos parámetros que yo ya tengo la necesidad de ver de acuerdo al parámetro del color y no de forma automática como Excel incorpora, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones yo puedo mezclar en una sola tabla dinámica para hacer, digamos, eh, un análisis más exhaustivo, digamos, de la información y que represente una información más analítica, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Todo eso vamos a ir viendo, pero acá te estoy mostrando nada más. Entonces, primero, cómo se ordena. Segundo, la información visual. Ahora son dos rankings, un ranking de fecha que se ve en la columna F, un ranking de vendedores que se ve en la fila 17. Entonces, empezar a darle color a la información de la tabla dinámica es lo que complementa aún más, digamos, para la comprensión. Entonces vamos a hacer un poco ya algo como eso. Quiero que selecciones solamente los datos de la columna F sin el total general.
sin el total general, o sea, desde 1.300 hasta 60.900. Vas a hacer la selección de los valores, porque a los valores más lo que nosotros le vamos a poner formato condicional. ¿Dónde está el formato condicional? Estaba en inicio. Si nos vamos a inicio un ratito, vamos a ver el botón de formato condicional, vamos a entrar ahí un rato, vamos a aplicar. Bueno, acá en realidad podemos aplicar la regla que nosotros queremos. Pues yo te voy a mostrar la que yo más suelo ver que la gente muestra o que necesita ver para, no sé, para que le represente algo más la información que está mirando. Por ejemplo, hace rato te decía, yo puedo ver cuáles de los valores por fecha están por encima del promedio o por debajo del promedio. Bueno, ¿dónde veo eso? Allá arriba dice reglas para resaltar celdas y el segundo dice reglas para valores superiores e inferiores. Entran por el segundo. Ahí. No, 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 espera que. Es ahí, ahí. Y ahí no hay. Ahí dice, mira, el penúltimo dice por encima del promedio. Selecciona un poco por encima del promedio. Entonces, ¿qué es lo que él te va a hacer? Él va a hallar el promedio. De hecho, si nosotros miramos ahora tu barra ¿cómo se llama? Tu barra de estado ahí abajo, vamos a ver que él nos tiene que mostrar un promedio. Yo más no sé por qué. 12.350.000. Bueno, vos me estás diciendo, pero yo no estoy viendo, pero no importa. 12.350.000 es el promedio. Ahora recién veo. Eso era, a ver, 12.350.000. Y automáticamente él te marca en un color. El color por defecto del formato condicional es ese, el fondo rosa con la letra roja. En realidad vos puedes, si querés dejar eso, o si querés cambiar a otro que represente más, porque, no sé, de repente mayor al promedio para mí sería algo, si son ingresos, por ejemplo, a mí me representa un color diferente al rojo, entonces podría ser o verde, o podría ser un color diferente. Amarillo está bien. Bueno, y darle un poco a aceptar. Al darle a aceptar, entonces él ya te está mostrando eso. Pero supongamos que a esos que están por debajo también vos querés verle con un color diferente. Entonces vas a tener que aplicarle otra regla, entrar otra vez en formato condicional, pero tenés que Acá. seleccionar, tenés que seguir seleccionando lo mismo, eso, formato Voy. condicional, pero te vas a la otra regla, la que decía por debajo del promedio, ¿sí? Por debajo del promedio, entonces, no sé, si te queda bien ese color, listo. Si no, si querés modificar a un color personalizado, es entrar ahí en la flechita donde dice relleno rojo claro de texto rojo oscuro. Viste que tiene una flechita ahí a la derecha. Entra en esa flechita y ahí abajo dice formato personalizado. Entonces, en formato personalizado, vos le pones el formato que quieras. Si no es ese de tu agrado, si ese ya te sirve, usas ese y listo, digamos, ¿verdad? Bueno, en realidad el que quiera está bien, dale nomás a aceptar. Y ahí, por ejemplo, ya te está diciendo otra cosa tu información, ¿sí? Que aquellas fechas, 15 de mayo, 17 de mayo y 16 de mayo, superan al promedio y los demás están por debajo del promedio, por un lado. Por otro lado, ahora voy a seleccionar un poco la fila 17, los datos sin el total general otra vez, desde 35.700 hasta 39 millones, solo la fila 17, los totales por vendedor. Fila 17. Fila 17. 35.700 hasta 39 millones, sin el 148.200. ¿Por qué siempre le dejo fuera el 148.200? Porque si yo le incorporo a 148.200, mi promedio va a cambiar. Ya no va a ser, digamos, la información de solo los elementos que llegan a darme ese total general. Entonces, por eso nomás le dejo fuera el total general para poder hacer cualquier visualización de lo que fuese, digamos. En este caso, el formato condicional. Bueno, a esto pude haberle dado también el formato ¿cómo se llama? La misma regla que le di al otro, de mayor al promedio, menor al promedio. Pero acá voy a usar otra. Andate un poco a formato condicional un ratito. Bueno, en formato condicional, no sé, puede usar eso de escalas de color. Seleccionar pues escalas de color, que es la cuarta categoría de regla. Esa. Y ahí, por ejemplo, hay una cantidad de combinaciones de colores, ¿sí? Lo que yo más veo son esos primeros dos nomás, ¿verdad? El primero o el segundo. ¿Por qué? Y porque muestra una combinación tipo semafórica, digamos, ¿verdad? De verde, rojo y amarillo, o viceversa. Y ahí ya va a depender qué enfoque yo le estoy dando al análisis. O sea, si es un valor más alto para mí que indica algo mejor, entonces a ese normalmente le voy a poner verde. Y al valor menor indica algo peor, entonces le voy a poner rojo. Ahora, puede darse el caso que yo no sé, en Inverfin, por ejemplo, nosotros solíamos en un departamento llamado control de gastos. Algunas empresas tienen, otras empresas no tienen ese tipo de departamento. ¿Qué es lo que hace ese departamento? Se pasa todo el santo día controlando los gastos de la empresa. Entonces, ahí, por ejemplo, el enfoque que se le da a los gastos es cuando menos
se gasta, mejor. Y cuando más se gasta, peor. Entonces ahí en la combinación de color va a ser a la inversa de si estoy analizando ingresos, ¿sí? Porque si analizo ingresos, cuando más ingresos, mejor. Y cuando menos ingresos, peor, digamos, ¿verdad? Entonces ahí voy a hacer el cambio de color para poder tener eso como referencia, digamos, analítica cuando una persona tiene que observar mi informe, básicamente, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es importante de entender que se puede hacer con los formatos condicionales y por eso te doy el ejemplo de ambas cosas. Pero como acá estamos analizándole a los vendedores y son ventas, la persona que más vende es lo que a mí me interesa que se marque con color verde y la que menos vende con color rojo para tipo una alerta, para que yo le pueda, no sé, estar ayudando a ese vendedor a ver por qué no vendió tanto, a ver qué podemos hacer para que mejore, etcétera, 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 ¿sí? Dale nomás la combinación de colores que vos quieras, en realidad la explicación que te doy es simplemente para que comprendas por qué de repente los informes usan mucho los semáforos más que otros, y es porque se le da nomás ese análisis o esa necesidad de comprensión de color, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Una vez que le aplicamos, entonces acá nuestra tabla dinámica, aparte de mostrarme los valores que estoy viendo, también me muestra un color que significa algo. Ahora, una cosa es que yo vea los colores, otra cosa es que yo pueda interpretar los colores, o sea, ¿cómo interpreto estos colores? Entonces, ahí es donde normalmente se le acompaña a la información de tabla dinámica una referencia, y esa referencia suele aparecer o arriba en el título, o aparece primero el título, la referencia y la tabla, o a veces se le pone abajo de la tabla dinámica. Cuando ya mostraste toda tu tabla dinámica, abajo aparece así tipo una observación en donde se explica cómo deben observarse la información en color. Entonces, vamos a hacer un poco esa carga para poder entender finalmente la lectura de la tabla dinámica. No importa quién haya hecho o no importa, digamos, qué enfoque le está dando la persona que configuró esta tabla dinámica o confeccionó la tabla dinámica, pone ahí abajo cómo debe leerse la información en colores. Y eso nomás es lo que vamos a hacer. Quiero que te pongas la fila 19 un ratito, ahí en la celda A19, y ahí vamos a poner, por ejemplo, referencia de colores. Puedes poner así nomás, o sea, en realidad después puedes cambiarle como quieras, pero ahora para entender nomás, esta va a ser la referencia de colores de la información que está en tabla. Y ojo que tenemos dos, en realidad tres referencias, o sea, tres formatos condicionales tenemos. Entonces vamos a poner para el primero que hicimos. La primera regla que hicimos fue ¿cómo se llama esto? Mayores del promedio de total de fechas, ¿sí? Entonces, ponete abajo de referencia de colores, ese va a ser un título nomás, y abajo le vamos a poner superiores al promedio, así lo pone, superiores al promedio del total por fecha, así lo quiero que le ponga, superior al promedio del total por fecha, eso era. Bueno, a eso quiero que le des el color, el mismo color que tiene tu fondo amarillo y tu letra, no sé qué color es, letra marrón, parece que es letra medio. Ah, sí, Entonces, parece. ponerle un poco en ese color. Ponerle el color. Bueno, ese también es otro tema. A mí me suele suceder que yo observo un color en mi formato condicional, pues yo no le encuentro a ese color entre los valores. Entonces, ¿cómo se hace para poder exactamente dar al color que se está viendo? Porque a lo mejor yo me voy, así como estaba haciendo, eligiendo los colores y el color que selecciono no es el mismo. Entonces, eso, por ejemplo, eso de copiar formato no aplica. ¿Por qué? Porque tu regla está sobre número y el formato ahora mismo está sobre, ¿cómo se llama? Ujú. Sobre texto, ¿sí? Entonces, la idea es un poco hacer lo siguiente. Ponete un poco sobre tu celda que contiene el formato condicional, sobre una celda. Bueno, ahora andate un poco, para que me voy a pensar. Andate un poco al formato de fondo. Para que formato de fondo de en inicio. Andate por en inicio. Y andate viste que tiene un botoncito que tiene el piso amarillo y un baldecito, ¿verdad? Ese es tu formato de color de fondo. A tu izquierda. Ese. Entra un poco ahí y entra en más colores un ratito. Más colores. Ahí no te. Y andate para personalizado a ver si te marca algo o no te marca nada. Ah, no. Y Ujú. no te marca nada. No, no, está bien. Dale nomás cancelar. No pasa nada.
Hace un poco lo siguiente ahora, solamente como una técnica para poder ver qué color es finalmente ese que estamos viendo. Quiero que copies desde 1.300 hasta 60.900, es decir, todos los datos que tienen esos colores. Copia eso, copia y pega un ratito ahí abajo en la fila 20, en cualquier parte. Bueno, atendé que ahí ahora se pegó, pero se pegó no como formato de tabla dinámica, sino como una serie de números nomás. Entonces ahí, no, y ahí tampoco no funciona con copiar formato. Ahí está, y vamos a ver si ahí se queda o no se queda, digamos, el formato condicional visible, no, y tampoco no se queda. Bueno, entonces vamos a tener que hacer por otro lado. Vamos a hacer de la siguiente manera. Quédate nomás en cualquiera de los dos, o en el de arriba o en el de abajo, pero donde está el amarillo. Ah, ¿querés que ponga otra vez? No, no, en realidad quiero que te quede en cualquiera, de la regla del formato condicional de arriba al de abajo. Bueno, y entra un poco ahora en formato condicional, administrar reglas. Ahora vamos a entrar. Va a ser diferente. Formato condicional, administrar reglas. Y ahí entra en el que tiene el fondo amarillo un ratito. Doble clic o editar regla. Bueno, y ahí quiero que notes que acá sí te muestra el color. Entonces en formato, en el botón formato, vamos a entrar y ahí le vamos a encontrar primero al color de la fuente. Entramos y mira, bueno, ahí en realidad no se marca cuál es, pero al entrar ahí, eso por ejemplo te va a dar la pauta. Bueno, acá, ¿qué suelo hacer yo para poder tratar de al salir usar el mismo color? Le suelo hacer una captura de pantalla. ¿Cómo se hace captura de pantalla? ¿Vos solés hacer captura de pantalla de Yo tu tengo al lado compu? el botoncito, Ok, sí. hace y pega ahí al lado de tu. Eso es solamente para observar qué código de color tiene, rojo, verde, azul. Ves que tiene unos números. Bueno, esos números es lo que quiero. O se anota, digamos, ¿verdad? Eso puede ser manualmente anotar los colores de combinación de rojo, verde y azul. Y lo mismo para el relleno. Ahora anota el relleno. En realidad ahí no, porque ahí es el color de Ah, letra. ya sé. Esos números nomás lo que yo decía para anotar. No, es 156. más fácil nomás quitarle con el celular porque ahí ves. Ah, y también, no pensé en realidad el celular, pero sí, si tenés el celular ahí, pum, y ya tenés, ¿verdad? Y lo mismo para el color de relleno, ¿sí? En más colores, ahí también tenés la combinación. Ahí le saca otra foto. Entonces, ahí sí ya tenés los códigos de color que tiene tu formato condicional para pasar a ponerle ahora tu observación en referencia de colores. Esto es muy importante porque no te lo enseñan ni en la ayuda de Excel, no sé No. si en internet ha de haber. Entonces, a alguien que estuvo haciendo esto para su presentación o para lo que fuese, por eso nomás te muestro de qué forma. Disculpame que no me acordé al principio cuando vimos cómo era, pero ahí es donde nosotros vamos a encontrar. Ahora hay que cambiar manualmente, no vamos a poder cambiar los códigos en función a las fotos que le sacaste y ponerle los datos, los mismos. Los tres tenés que cambiar. El rojo, el verde y el azul. Eso era. Y ahí ya sale. Al darle a aceptar, entonces también tiene ese código de abajo que también podés ponerle. Y lo que falta ahora es ponerle el color de letra, ¿sí? Y en color de letra, la misma cosa. Entra otra vez en personalizado. Y en personalizado va a ser la matriz RGB otra vez. O el código de abajo hexadecimal o la combinación de los tres colores que también se puede. ¿Sí? Eso. Eso era. Bueno, ese para el primero. Ahora nos falta para el otro, para el que tiene fondo rojo. Y ese va a ser inferiores al promedio del total por fecha, por ejemplo. Entonces uno aclara en estas referencias de colores qué es lo que se está observando con ese color en la información. Es nomás un poco, digamos, tiene su tiempo, ¿verdad? O toma tiempo hacer, digamos, la visualización, pero es bueno, digamos, entender de qué forma podemos sacar esos colores, pues normalmente esos colores de las reglas no son colores que están en el panel de colores del tema, ¿sí? Entonces pueden ser No. algunos muy similares, pero te mostré nomás cuál sería la técnica para poder sacar exactamente esos colores, especialmente esos colores de semáforo que ahora vamos a ver enseguida, ¿verdad?
Eso era. Ahora, Perfecto. parece que son colores tan Parecen como colores los que vas a así. usar y no están. No, y no están. Ese es el tema. Entonces, la gente dice, ¿y cómo puedo usar este? Y no saben ni qué color es. Y yo quiero saber qué es lo que se lee en cada color. Entonces, nada, así se aprende, digamos, ¿verdad? O sea, Sí, porque mis jefes me hicieron aprender muchísimo, siempre, ¿verdad? Cuando yo tenía que presentar informes, entonces ellos tenían un punto de vista diferente a lo que yo creía que estaba bien, entonces me decían, no, este quiero así, quiero poder leer esto, quiero poder ver esto. Ay, bueno, entonces tenía que inventar la forma de poder mostrarle lo que quería ver, entonces esta era una de ellas, ¿verdad? Bueno, al pelo, ahí estamos con la columna de fecha. Ahora nos vamos con los semáforos o con los colores que están en la fila 17. Mismo tema, nos vamos a la, ¿cómo se llama? A la administración de las reglas, en este caso formato condicional, administrar reglas, y ahí vamos a seleccionar al lado del semáforo. Bueno, acá nomás tenemos un tema, que me salen 3 colores, y puede que yo tenga 4 colores inclusive, ¿sí? Entonces, el que yo voy a ver acá es el de los 3 colores que están ahí, digamos, ¿verdad? Y voy a tener que entrar color por color, pero voy a encontrar la opción, digamos. Y el acá son colores de naranja fondo es lo nomás. que Ese es lo que no está. Entonces ahí a lo mejor habrá que ver después cómo se puede llegar a ver, a definir bien el color. Eh, te voy a mostrar una forma diferente de encontrar un formato de color también, ¿sí? Ya encontraste el de los 3, ¿verdad? El del sí. naranja es lo que va a faltar, pero no importa. Dale más cancelar un ratito a ese y vamos a hacer lo siguiente. Eh, Ah, eh, dos colores. Ah, no, sí, amarillo, sí está. No, el pero pone, naranja no me no, gusta. no, y por eso, anda nomás y pone, a ver, porque acá uno tiene que entender de la siguiente manera. El verde es el valor más alto, el rojo el valor más bajo y amarillo sería el valor intermedio. Pero si tenés más elementos, evidentemente no vas a tener un solo amarillo. Vas a tener un amarillo tendiendo a verde, otro amarillo tendiendo a rojo, entonces vas a tener un naranja y otro amarillo verdoso, por llamarlo de alguna forma, y después vas a tener un amarillo que es el de la mitad, ¿verdad? Pero cuando se tenga el valor que representa el promedio, nomás se va a tener ese amarillo. Pero, por decirlo de alguna forma, vos por lo menos tenés que tratar de representar 3: valor más alto verde, valor promedio amarillo y valor más bajo rojo, ¿sí? Por lo menos esos 3 que tenés los colores vas a poder, porque ojo, si tenés mayor cantidad de vendedores y esos vendedores tienen diferentes montos, vas a tener mayor cantidad de colores otra vez entre esos dos que son intermedios nomás entre los de rojo o verde que son los extremos. Entonces, acá le vamos a poner a 3 nomás por lo menos, pero después te voy a mostrar una técnica de cómo sacar ese color naranja. Escribí ahí Vale. entonces, valor superior por total de vendedor, algo así. Valor superior por total de vendedor o por total por vendedor, algo así. Por total. Valor superior por total de vendedor o Ah, por vendedor. no, discúlpame, le pusimos del, está bien. Valor superior del total por vendedor, así, del total por vendedor. Eso era. Entonces, este va a tener la letra negra y inclusive negrita, puede ser pues, medio que parece que está en negrita, no sé por qué. Y el fondo verde, ¿sí? Ese verde que vos le sacaste Ujú. la foto seguramente. Y el de Ok. abajo va a ser valor promedio del total por vendedor y el último valor inferior del total por vendedor. O como pongo valor. Promedio puedes poner para entender que es la mitad, digamos, de la información. Ujú. Del total por vendedor y el otro sería valor inferior del total por vendedor. O sea, lo que cambia es superior, promedio y
inferior nomás, nada Valor más. superior. Superior, inferior y promedio, ¿o cómo? No, 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 yo te decía, ese valor superior para mí es el primero, el verde. El valor promedio, el amarillo, y el valor inferior es el rojo. Yo le Ah, pondría ok. nomás todavía al lado de promedio del total por vendedor y al lado de inferior del total por vendedor, para que quede, Ah, pensé que digamos... era un título No, eso, no, no, por eso. no, no, es ya la explicación del color. Entonces, el único título es ese que está en la fila 19, referencia de colores. Entonces, a ese ya le empiezo a aplicar fondo verde, al otro el fondo amarillo, al otro el fondo rojo. Con el color que vos le sacaste foto, digamos. Ponerle el color Sí. verde de fondo, pero con los códigos de color que tenías vos. Entonces solo así se va a ver ese mismo verde, porque yo puedo ponerle el verde más oscuro que yo veo en la paleta de color, pero no el mismo verde. Entonces, cuando uno es demasiado detallista, hasta eso ya es una incógnita para tratar de resolver, digamos, ¿verdad? Pero cuando uno no es demasiado detallista, pone cualquier verde y ya está, digamos, ¿verdad? Sí. Pero no sabes con quién te vas a encontrar por el camino, entonces mejor nomás es saber cómo se ponen correctamente hasta este nivel de detalle nomás, ¿verdad? Es que mamá siempre me dice que a las personas les tenés que detallar hasta lo más mínimo, si no te hacen problema. Sí, no, por eso. eh, y sí, y es así. O sea, a lo mejor tu entorno no te exige tanto cuando no estás en un entorno exigente, pero cuando estás en un entorno exigente, ahí se notan todos los detalles y uno es súper detallista para tratar de contentarle al rollo, ¿verdad? Entonces, nada, estas cuestiones se van aprendiendo por el camino. Bueno, y ahí, por ejemplo, ya depende, ¿verdad? Si cada uno quiere observar. Esto es optativo en realidad, esto no forma parte de la tabla dinámica, pero yo te muestro nomás, porque por experiencia, No, voy a incluir todito el muchos me proceso. pidieron, porque me decía, hacele hablar a tu informe. O sea, tu informe, cuando yo miro ya tengo que leer y yo solo sin tu ayuda, yo ya tengo que entender qué es lo que estoy mirando, ¿verdad? Entonces, nada, era el tema, cambiarle los títulos que Excel me daba como suma de o como etiqueta de fila, etiqueta de columna. Eso, por ejemplo, viste que dice etiqueta de columna y dice etiqueta de fila. ¿Y por qué para acá no le pone, por ejemplo, fecha y en el otro le pone vendedor? No se puede, sí se puede. Y bueno, y hacen allá eso, cambia por favor. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Suma de monto, ¿qué es lo que es suma de monto? Acá no puede decir que son las ventas por fecha o las ventas por vendedor y fecha. Sí puedo, y bueno, y ponerle a eso ya también. Entonces, esas cuestiones ya era, una vez nomás me decía, y yo ya tenía que entender que así tenían que ser todas las otras veces también, digamos, ¿verdad? Entonces, uno es fecha, otro es vendedor, el suma de monto tendría que ser, no sé, me A decía, vendedores, este, el de ese columnas es vendedor, ese vendedor. vendedor. Entonces, el de abajo de fecha, el de arriba vendedor, el de suma de monto puede ser informe del mes, qué sé yo, ¿verdad? Pero Entonces, de septiembre de 2021 no, no se no, 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 entiende, no, y ¿no? por eso, para que no se vea ese suma de monto. Entonces me decía, todo lo que no tiene Ah, ya vi, ya vi, ya ningún vi. sentido del informe. Entonces, trata de modificar como para que al mirar ya uno sepa que es un informe, que es el informe del mes, que acá veo fecha, que allá veo vendedor, que los totales son de septiembre del 2021, que son los colores. Ah, ahí veo que el color rosa es inferior al promedio, el color amarillo es superior al promedio, y así, ¿verdad? Entonces uno ya le hace hablar, inclusive si quiero decir algo más, le pongo como título allá arriba en la fila uno donde no hay absolutamente nada, pongo, no sé, otra vez, ¿verdad? Informe del mes de tal empresa o de tal, no sé, de tal corte o de lo que fuese, o tu nombre y tu apellido, qué sé yo, ¿verdad? O sea, ella es eh, creatividad del usuario, digamos, ¿verdad? Bueno, fantástico. Y esto creo que es, a ver un poco. Dice punto 3 ya está. Punto 4 ya ordenamos, ya vimos la forma. Lo que no te dije que hay una forma más corta. ¿Cuál es la forma más corta? La forma más corta de ordenar es poniéndome sobre el valor. A ver, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que te posiciones en cualquier valor de la columna F, sin el total general, es decir, ahí donde están en rojo y en amarillo, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer un orden diferente al que se ve. Ahora mismo se está viendo de menor arriba, mayor abajo, pero ahora, y a propósito te pedí que sea una celda de esa columna y no seleccionar toda, porque con una sola basta. ¿En qué sentido?
Quiero que ahora te vayas a buscar al botón de ordenar de Z a A y no de A a Z. Entonces, en datos, normalmente le vas a encontrar a ese botón en el medio. El botón de Z a el segundo, contando de arriba abajo el segundo, ese. Clic ahí. En tabla dinámica, yo necesito solamente estar posicionado en uno de los valores de la columna que quiero ordenar y esa es la información que ahora yo voy a ver modificada. Como verás, ahora el amarillo se fue para arriba, el rojo o los rojos se fueron para abajo porque ahora cambió de posición. Ya no te pedí entrar en los botones de vendedor y de fecha, sino directamente posicionarte en uno de los valores de la columna que se quiere ordenar y eso es lo que ocurre. Ojo, que no te pedí posicionarte en ninguna de las columnas diferentes a F. ¿Por qué? Y eso te voy a mostrar ahora. ¿Qué pasa si no te diste cuenta y te pones en la columna D, por ejemplo? O en cualquier columna que no sea la F, ahí. Y le das el botón ordenar de A a Z o de Z a A. Pero un valor, que sea un valor. Porque ese no sé si va, bueno, ahí reprodujo igual, aunque la celda estaba vacía. Entonces ahí hizo el orden, pero de la columna de esa información. Es decir, la posición de la celda activa le indica en una tabla dinámica a Excel cuál es la columna que vos querés ordenar. Si es la posición en el total y el total general se va a ordenar. Pero si es una de los vendedores, entonces vas a ver ordenado por vendedor y todas las demás informaciones le van a acompañar a ese cambio que estás pidiendo. Entonces, ponete por la columna de Darío en cualquier, y un valor nomás, no hace falta seleccionar toda la columna en este caso, sino directamente hacer esa. Entonces, todo lo demás cambia en función a ese orden que vos acabas de darle. ¿Se está entendiendo esto, Maga? Sí. Fantástico. Ahora, si bien nosotros también tenemos información en fila, esa información dentro de los elementos de la tabla dinámica es solo para columnas, no para fila. ¿Cuándo sí es para fila? Cuando la posición de la celda activa es la última fila. Ponete un poco ahora donde están los semáforos, es decir, los colores rojo, amarillo y verde, en una celda nomás. Y ahora pedí que se ordene con el botón de AZ o de ZA, como quieras. Ahora luego creo que está ordenado de A a Z. Tiene que ser de Z a A. ¿Y ahí qué cambió? Cambió la posición de los importes en esa fila. Pero ojo que cambia, como está en una sola fila, de izquierda a derecha cambia la lectura, ¿sí? Entonces, si le pedí de Z a A, de izquierda a derecha yo tengo que ver de mayor a menor. Si le pedí de A a Z, de izquierda a derecha tengo que leer de menor a mayor y evidentemente los nombres allá arriba cambian de lugar, digamos, ¿verdad? Las columnas van cambiando. Entonces, eso es lo importante de entender. En tabla dinámica no actúa igual como actúa el orden de los botones A, Z, Z, A cuando estoy en una base de datos, ¿sí? Entonces, acá es más rápido el pedido de orden, pero hay que, o habrá que atender, digamos, qué es lo que estoy queriendo ordenar. Inclusive, puede que yo necesite ordenar por nombre o por fecha. Y si es por nombre o por fecha, voy a ponerme o en un nombre o en una fecha y presionar también los botones A, Z, B, Z, A y eso también tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, puedo ver que en el momento de pedir ese orden cambia a A, Z en el sentido de, aunque le veo a Darío primero y después a Andrés. Eso es lo mejor porque manualmente yo le modifiqué hace rato, ¿sí? Cierto. Pero pero puede ser, o sea, pero tiene ese sentido, ¿sí? La posición de la celda activa para el botón de AZ o ZA cambia en función al lugar donde me posiciono. ¿En qué lugar no va a haber ningún cambio cuando yo pido ordenar? Cuando me pongo, por ejemplo, en un título o cuando me pongo en el total general. Cuando esa es mi posición, ningún botón de AZ o ZA va a funcionar. Puedes probar, ponete en septiembre de 2021 y dale ordenar de AZ, vamos a ver qué hace. No, no aparece No, la opción. habilítalo. Y en el total general, que es ese 148,200, ahí sí Acá te sí. habilita, pero al hacerle un poco el orden, te No, no dice se eso. puede. No, no entiendo qué es lo que quiere ordenar más o menos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y esas son todas las, creo yo, ¿verdad? Lo que me acuerdo de todo lo que podemos ver en función a lo que estamos pretendiendo visualizar con las formas de ordenar información de una tabla dinámica, ¿sí?
Bueno, después el punto 5 creo que te pide algo diferente. Puedes mirar un poco qué era lo que te pedía. Colocar separadores de miles ¿Que ya y un está? autoformato de color Eso, verde. entonces el autoformato es cambiarle de color nomás, porque casi siempre todas las tablas dinámicas van a tener ese color Son azules. celeste. Entonces, si es por ahí, yo quiero salirme de lo común, entonces la opción de cambiar de color, del aspecto de mi tabla dinámica, entonces ir hasta, allá dice diseño, si te va un ratito en la pestaña diseño, arriba, hace tu nombre, ahí. Entonces Ah, tenemos la opción de cambiar el color de la tabla dinámica. Entonces ahí podemos ir a seleccionar algo que tenga que ver con el color verde, que es el que me está pidiendo ahora, y voy a ir viendo que cambia el aspecto de mi tabla dinámica. Entonces esa sería una forma de hacer un cambio en el aspecto, al menos en el color, ¿sí? Y dejo el que más me guste, digamos, ¿verdad? Y una vez que cambió ese celestito, que es el tradicional por defecto, entonces con eso estamos, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos ahora a, esto ya podemos cambiar de color de pestaña. Vamos a pasar al siguiente y vamos a ver qué me pide la segunda hoja de ejercicio de tabla dinámica. Eso. Ok. Quiero que intentes hacer este. ¿Qué dice? crear una tabla dinámica a partir de esta planilla, en Muy esta bien. hoja, en la celda I12. Bien, perfecto. Empezá como quieras. No, no era necesario seleccionar todo, ¿verdad? O sí, eso no me acuerdo. Si vas a arrancar seleccionando, sí, mejor que selecciones todo. Si no vas a arrancar seleccionando, no hace falta seleccionar nada. Es posicionarte nomás en el lugar donde vas a querer que aparezca. En este caso, si ya seleccionaste, es para que en ese primer lugar aparezca ya el rango de tus datos. Y en ese siguiente, le cambié y le decía en qué ubicación querés que aparezca en esta hoja, decía, ¿verdad? Eso, le escribís y al darle a aceptar, él tendría que mostrarte en esa celda una tabla dinámica vacía. Perfecto. Ujú. Esto es diferente nomás, ¿verdad? Está en una Ay, lo hoja que y no le no. cambié es el nombre. Y ahora le vas a cambiar. Dice, nombrar la nueva tabla dinámica creada como TD2. ¿Cómo se cambia el nombre? El nombre es esa que parece ser una celda, pero en realidad no es una celda porque forma parte de un dibujo y no se puede agarrar con el clic izquierdo del mouse, sino va a tener que hacer una de dos, o clic derecho y opciones de tabla dinámica, porque en las opciones de tabla dinámica está el nombre, de hecho es lo primero que sale ahí arriba, entonces ahí ya le puedes cambiar. Esa sería una opción. Y la otra opción, que después de darle enter o aceptar, te voy a mostrar, es cuando vos estás en la tabla dinámica, allá arriba hay unas herramientas de tabla dinámica y son dos pestañas, analizar y diseño. La pestaña analizar tiene a la izquierda un botón llamado tabla dinámica, el primer botón. Y cuando entras ahí, Ah, ahí está cierto. el nombre. Entonces, en cualquiera de los dos tenés el nombre que se puede modificar, editar. Lo que no se puede eliminar, o sea, vos no puedes dejar sin nombre una tabla dinámica. Sí o sí Ok. te pide que le des un nombre y si no le da ninguno, él nomás le enumera y como cualquier objeto de Excel, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora, punto 2, punto 3 sí que ya ahora. Eso es lo que no sé cómo interpretar. Si localidad y tipo de cliente, ambos van a fila. Ambos, ambos, ambos. Ok. Ujú, Aparte de visualizar el total, agregar un monto en el cual se observa el porcentaje con respecto al general. ujú. Monto siempre van valores. Muy bien. Y eh, Bueno, ahora por ejemplo el arriba. pedido es ver una tabla dinámica que me muestre dos columnas de valores. Uno No es va a cierto. tener la sumatoria y el otro va a Ujú. tener porcentaje. Pero ¿cómo hago eso? Primero, cambiarle el formato de número a suma de monto y después vamos a ver cómo se hace lo otro. ¿Cómo era que si hacíamos? Ah, no sé qué hice. Tenés que seleccionar todo y el botón de los tres ceros. Eso te salió porque le hiciste doble clic nomás. Cuando uno hace doble clic a un valor de la tabla dinámica, está habilitada algo que se conoce como informe de tabla dinámica, que muestra eso, una hoja nueva
con los elementos que llegaron a dar, digamos, ese valor, ¿sí? Entonces, el doble clic solamente en un valor de la tabla dinámica es para cuando uno quiere auditar esa información, es decir, de dónde salió este dato, ¿sí? Para eso nomás el doble clic. En otro momento, doble clic no se aplica, ¿sí? Entonces, eso, ese cambio que le estás haciendo es para el formato, ok, ahí se ven los datos numéricos, pero hasta acá estamos haciendo la parte inicial del punto 4 donde dice el total general es lo que estamos viendo, ¿sí? Pero me pide también, y de hecho dice agregar un monto, o sea, un campo de monto más al área de valores. ¿Y cómo se hace eso? Se debe arrastrar 2 veces monto al área de valores. Una vez ya arrastraste, ahora hay que Ujú, arrastrar otra vez más porque así voy a ver que hay 2 columnas de monto y en la segunda columna de monto yo voy a hacer un cambio porque hasta ahora son repetidos. Ah, y otra propiedad de Excel, no se le puede llamar con el mismo nombre a 2 columnas de la misma tabla dinámica. Por eso, para no llamarle de la misma forma, le pone un número que le hace diferente y le llama suma de monto 2. Los valores sí son iguales y esos son los que se ven, que son repetidos, pero ¿cómo se hace el cambio? Porque ahora me pide que en la segunda columna vea porcentaje con respecto al total general. Hacerle doble clic a ese título. Acuérdate que no le vas a poder dejar sin título a eso. En realidad, ujú. escape y doble clic. Escape para que se vuelva a ver el título, porque en realidad todavía no vamos a cambiar el nombre. Dale doble clic para que aparezca, pero en el título tenés que darle doble clic. Ahí. Eso era. Cuando se hace doble clic a un título de un campo de la tabla dinámica, aparece la configuración del campo de valor, es decir, que voy a cambiar. Acá voy a hacer un cambio. Y acá, antes de hacer el cambio, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. En la primera pestaña, resumir valores por, se visualizan los datos que van a modificar el tipo de resumen que se visualiza en la columna. Él por defecto muestra la suma, pero en realidad en esa primera pestaña yo tengo suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto y otros más, ¿verdad? Que van a hacer Ujú. cambiar el número que se visualiza en la columna nada más. Ahora, no tengo ninguno que me muestre como porcentaje. Y no estoy hablando de que a esa información no se le pueda pasar a formato porcentual. Lo que estoy hablando es que esos números se vean como porcentaje de algo. No tengo opción en esta primera pestaña, pero sí tengo opción en la segunda pestaña. Al lado de resumir valores por, veo mostrar valores como. En mostrar valores como sí tengo la opción de ver como porcentaje. Entonces ahí voy a buscarle a uno llamado porcentaje del total general. Al seleccionar porcentaje del total general, no tengo opción de campo base ni elemento base. Eso vamos a ver después también qué significa. Vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, vamos a ver que los datos que se veían repetidos a la suma de monto ahora se ven como un porcentaje, pero como un porcentaje ponderado sobre el total general. El total general 148.200 que está en la última fila 25, ahora se ve Ujú. al lado un 100% y todos los elementos que están encima son los valores que sumados dan ese 100%. Entonces te muestra la distribución de cada monto dentro del total general. Si bien ahora mismo, así como me pidió el ejercicio, puedo ver que veo repetidos los porcentajes y los números, porque uno se ve en negrita, otro no se ve en negrita, nomás pues son valores repetidos. Son por el efecto de que cada localidad tiene un solo elemento de tipo de cliente. ¿Qué ocurriría si yo hago un cambio ahí en el área de filas? Quiero de hecho que tipo de cliente pase arriba de localidad o localidad debajo de tipo de cliente, como vos quieras. Entonces ahí la información es diferente. ¿En qué sentido? Que ahora para cada tipo de cliente hay 2 localidades y eso hace que ese subtotal general tenga, digamos, un sentido distinto en la información que se está visualizando de los porcentajes y de los números. Dicho de otro modo, si vos sumás solo los subtotales, es decir, ese 50.350, el 49.400 y el 48.450, quiero que selecciones con control, nomás puedes seleccionar 50.350.000 primero, control 49 millones y algo, que no sé cuánto es, 49.400 y 48.450. Quiero que notes allá abajo que la suma es de 148.200 y que corresponde a tu total general. Lo mismo para los porcentajes. Si le haces clic a los porcentajes que están en negrita,
con control, ¿sí? Vas a ver que la suma de los tres te da 100%. Y ahora la selección va a ser de los que no están en negrita, tanto en los importes como en los porcentajes. Y hacerlo con control nomás otra vez. Eso ahora. También te da la sumatoria del importe numérico, 148,200, y si es porcentaje, va a ser el 100% para los valores que no están en negrita. Entonces, lo que vamos es que nosotros en cualquiera de los dos casos, sea de suma de monto o sea suma de monto 2, estamos viendo la distribución de esos elementos con respecto al total general. Pero tengo una tabla dinámica que me muestra los dos datos al mismo tiempo. Saber cómo hacer esto es lo que es importante, ¿sí? Entonces, no fue otra cosa que repetir el campo suma de monto y al campo repetido de suma de monto cambiarle el tipo de información visible de número a porcentaje del total general. Eso es atacar lo que estamos haciendo. Y ahora sí, una vez que ya tenemos los valores que queremos ver, ahora sí no podemos centrar en los títulos. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, vamos a hacerle hablar a nuestro informe, suma de monto 2. Ya no es suma de monto 2 sino que es porcentaje del total general, por ejemplo. Entonces puede ponerle símbolo de porcentaje, eso, del total general, o del total nomás luego, ¿verdad? Ya se entiende que hay un solo total, digamos, ¿verdad? Y en suma de monto puede ponerle, no sé, digo cualquier cosa, ventas guaraníes o importe en guaraníes o guaraníes nomás luego también, ¿verdad? Entonces ya depende de qué información querés hacer notar, vos vas a ir cambiando lo que haya que cambiar. Lo mismo para el total general, a lo mejor le puedes poner, y ahí ya depende, si es una información trimestral, si es del mes, si es acumulado, si es del día, de la semana, etcétera, Ajá. etcétera, etcétera, ¿sí? Y en etiqueta de fila, si querés, puedes ponerle, no sé, lo que te está mostrando este informe, que un total de clientes por localidad, qué sé yo, clientes por localidad, algo así. El lujo. Y sigue, no sé, ok, ya esto, y como siempre, ¿verdad? Eso ya depende del usuario. O un formato condicional o un gráfico dinámico. Acá, por ejemplo, todavía no hicimos uso de ningún gráfico dinámico, creo, ¿verdad? Entonces, sería bueno poder empezar a ver lo que muestra un gráfico dinámico. Entonces, si yo estoy posicionado en una tabla dinámica, al insertar un gráfico, automáticamente ese gráfico ya es dinámico. ¿Cómo es eso? Entonces, andate un poco un ratito a insertar allá arriba en la pestaña insertar. Voy a ver que tengo varios gráficos. Dice gráfico recomendado, después tengo cada uno de los tipos de gráficos. Y después, al último, después ese mapa, ¿cómo es? El globo terráqueo ese, veo un gráfico dinámico, o sea, un botón que es específico del gráfico dinámico. ¿Qué significa eso? O sea, el gráfico dinámico siempre parte de la base que debe haber una tabla dinámica para que se pueda visualizar. Sin embargo, los otros gráficos no. Los otros gráficos yo puedo seleccionar los valores que están en planilla y ya se van a graficar también. Pero cuando el valor que se va a graficar, aunque no fuese un gráfico dinámico, son de una tabla dinámica, él entiende como que ese gráfico sí o sí tiene que ser dinámico. Y vamos a ver de la siguiente forma. Vos estás ya en una celda de la tabla dinámica, no importa eso. Lo que quiero que te vaya a seleccionar uno de los gráficos que no son dinámicos, o sea, los gráficos tradicionales. Cualquiera de ellos, lo que vos quieras, puede usar. Elegí nomás el que quiera. Y ahí, por ejemplo, no vemos un gráfico que no es dinámico, vemos un gráfico dinámico. ¿Y cómo yo sé que es dinámico? Porque veo los mismos campos de la tabla dinámica en el gráfico. Entonces, quiero que note que el campo que hace rato vos le llamaste suma de monto, pasó a ser guaraní, está en un botón gris. O sea, así tiene un fondo de color gris, parece ser un botón, y está visible en el gráfico. Después, porcentaje del total también está apareciendo un botón. Vemos a valores que aparece, digamos, al área de valores que aparecen guaraníes y porcentaje del total. Y creo que más abajo, porque ahora no veo más ya en la parte de abajo tu gráfico ahí debajo de potencial, secundario y VIP, no sé si hay otro botón gris también. Si bajan o si eso, ahí están los otros botones. ¿Qué son esos botones? Los filtros de la tabla dinámica, pero que en realidad ahora son del gráfico dinámico. Entonces, para entender, un gráfico dinámico está relacionado bidireccionalmente con la tabla dinámica. ¿Qué quiere decir eso?
que cualquier cambio que yo haga en el gráfico dinámico va a cambiarle al gráfico dinámico y a la tabla dinámica. Hace un poco un filtro, entramos en localidad un ratito, y ahí ponerle tres, de todas las localidades, ponerle tres nomás, los que vos quieras. Ya está. Quiero que notes que lo que cambió fue el gráfico, pero mira tu tabla. También tu tabla se muestra ahí arriba, ¿verdad? Tu tabla dinámica se muestra con los cambios que vos Ah, hiciste. sí. Es decir, automáticamente se filtró, aunque vos no le hayas pedido, lo que cambió en el filtro. Entonces, ese es un poco el tema con el gráfico dinámico y la tabla dinámica. Cualquier cambio en el gráfico afecta a la tabla y cualquier cambio en la tabla afecta al gráfico. Anda un poco a hacer visualización de los otros que no se ven ahora, es decir, que no sean San Lorenzo, Ciudad del Este y Luque, pero allá arriba, no en tu gráfico. Quiero que te vayas ya en tu tabla dinámica otra vez. En el filtro de tu tabla dinámica que dice clientes por localidad, entra un poco ahí, y ahí anda tildarle a los que no se ven y destildarle a los que se veían recién. Entonces, para verificar más que ese cambio de la tabla dinámica también le afecta al gráfico dinámico. A eso es lo que yo me refiero con que son bidireccionales, digamos, ¿verdad? Cualquier cambio en cualquiera de los dos le afecta al otro, sí o sí. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso para entender que es un gráfico dinámico partiendo de una tabla dinámica. Ahora, puede darse el caso que la información que se quiera graficar de una tabla dinámica no siempre sale correctamente. ¿A qué me refiero? Ponerle un poco de todos los datos a cualquiera de los dos, o al gráfico dinámico o a la tabla dinámica. La idea es que se visualice toda la información en ambos. En este caso tiene un selector allá arriba, tiene un selector compartido ahí. Entonces tiene que pasar al primero, tiene que ser localidad, no tipo de cliente. Ahí tiene que mostrarse localidad, eso, y seleccionar todo para que se vea todo. Entonces, ahora sí todo está graficado. Quiero que cambie un poco el tipo de gráfico. ¿Cómo se cambia el tipo de gráfico? La herramienta de gráfico dinámico está ahí arriba. Vas a entrar en diseño y allá a la derecha dice cambiar tipo de gráfico en el botón. Uno más a tu derecha, Bueno, dos o dos. ahí. Ese. Bueno, ahí por ejemplo, a ver, entra un poco en barras un ratito. Barras. Dale un poco de ese. Es igual, el que quiera, ¿sí? Quiero mostrarte nomás que no todos los gráficos muestran los datos correctamente. Este, por ejemplo, este muestra información en la parte de abajo, pero en la parte de arriba no muestra nada. Dice porcentaje del total, pero no vemos ningún dato. Eso es porque nosotros en la tabla dinámica tenemos información que está en diferentes unidades, ¿sí? O sea, uno está visible en guaraní, otro está visible en porcentaje. Y se ve más el que es más alto y el que es más bajo ya no se ve nomás directamente. Entonces, esto puede ocurrir con la tabla dinámica y el gráfico dinámico, que no represente correctamente cualquier gráfico, la información que se ve en la tabla dinámica. Entonces, hay una chance de poder utilizar un gráfico simple con una tabla dinámica, pero tiene su secreto, digamos. O sea, así como hace rato vimos cómo le sacamos el color exacto del formato condicional, tiene un secreto ahí que hay que conocer. Y eso es lo que quiero mostrarte ahora. Por ejemplo, nosotros ya vemos que la información porcentual no es visible. Hay otras formas de arreglar siempre. Tengo una llamadita, un ratito nomás voy a tener. Sí, profe. Hola. Sí. No. Equivocado. Hola. Hola, profe. Discúlpame, discúlpame. Entonces, te decía nomás, hay otra forma de arreglar, pero me vuelve a llamar. Discúlpame, discúlpame. Sí. Hola. Sí, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Estoy ocupado. ¿Qué necesita? ¿Me puede decir rápido qué necesita? Sí, ¿qué necesita? ¿Me puede decir, por favor, qué necesita? Estoy ocupado. Gracias, gracias, gracias. Ay, 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 vendedores. Ah, En lo lo que del te estaba, gráfico. lo que te estaba diciendo era el tema de que se puede hacer por tipo de gráfico. Entra un poco otra vez en cambiar tipo de gráfico un ratito.
Bueno, ahí por ejemplo, quiero que veas que allá al último hay uno llamado combinado. Un ratito, vamos a ver si podemos cambiar ahí. Ujú, Bueno, atender. Ahí por ejemplo, él te muestra la información de cada uno de los elementos combinados, ¿verdad? Con su, en este caso, combina la localidad con el tipo de cliente en una sola serie. Y ahí te dice de qué forma te va a mostrar. Hay nomás otras opciones. Allá arriba, por ejemplo, tenés otras combinaciones posibles. Ve un poco si hay alguna modificación. A ver, un poco. eh, a ver, y no sé si ese, che, pero a lo que vamos es que si yo uso esta opción de gráficos combinados, yo puedo determinar cuál va a ser la parte de mi información que yo voy a cambiarle puedo o cambiarle de eje o cambiarle de forma, ¿sí? Entonces ahí sí se ven las dos cosas. Entonces, repito nomás, en estas versiones yo tengo esta opción de combinado que va a poder hacer visible a eso que tradicionalmente no se ve en el gráfico cuando selecciono algún tipo que está en las otras alternativas para poder seleccionar. Sin embargo, acá yo sí voy a poder hacer visible eso, ¿sí? Bueno, esta es la opción mediante el gráfico combinado. Pero ¿qué pasa cuando la versión de Excel no tiene esta opción de gráfico combinado y yo igual quiero poder ver ese otro sector del gráfico que no aparece, digamos, en mi gráfico? Entonces, a eso es lo que me iba a referir, demostrarte cómo se puede seleccionar los datos que no forman parte actualmente del gráfico para poder visualizarlo en un gráfico diferente, no dinámico. Pero vamos a terminar de hacer algo. Otra cosa que ujú. no te comenté es que cuando vos cambias o cuando vos seleccionas un gráfico dinámico, él automáticamente hace cambio de la forma en que se muestra tu tabla dinámica. Y eso yo no te comenté antes. Entonces, un ratito te voy a pedir que salga, dale un poco a cancelar para mirar nomás. Andate un poco a tu tabla dinámica ahora. En tu tabla dinámica, porque vos le pediste ver como barra, mira un poco, él te cambió nomás ya. Todo lo que estaba en fila, él te llevó a columna. Hizo tu tabla Ujú. dinámica diferente, ¿sí? Entonces, pero ¿y por qué hace Excel eso? Porque cuando es el gráfico dinámico, él intenta mostrarte lo que vos le pedí en el gráfico y para poder mostrarte correctamente, él tiene que hacer cambio en la posición de los elementos de tu tabla dinámica. Y eso nomás es lo que te quería mostrar que ocurre cuando el gráfico es dinámico, pero cuando el gráfico no es dinámico, él ni puede tocar tu tabla y se queda así como está. Entonces, hace un poco otra vez el cambio de los elementos, arrastrarlo otra vez a todos los elementos allá en tu campo, pero ponete en tu tabla dinámica primero, ¿sí? Un ratito. Ujú. Bueno, ahora quiero que te vayas a columnas en el área de la lista de campos, allá a tu derecha, en la que está incrustada a la derecha de tu hoja. Eso. No, a la derecha de tu hoja está la lista de campos y está el área de columnas. En tu pantalla, a Sí. la derecha de tu pantalla. ¿Eso o cuál? No entiendo. No es eso. A la derecha de tu pantalla, a la derecha de tu tabla dinámica, está tu Sí. lista de campos de tabla dinámica. Ah, sí, A ya. eso, a eso. Al área de columna, quiero que te Ujú. vaya, ahí por ejemplo le tenés tipo de cliente y localidad. Quiero que le lleves a filas, a los dos. A los dos quiero que le lleves a fila. Vas a hacer uno a uno. Muy bien. Entonces, en el momento que vos moves, quiero que veas que tu gráfico se mueve. Evidentemente se mueve porque le acabamos de llevar. Otra cosa que quiero que cambie es sumatoria de valores, que está también en fila, llevarle a columna, a leyenda de serie. Ahí. Eso era. Entonces, así, aunque no en realidad, por ejemplo, localidad ponerle debajo de tipo de cliente, entonces, para que no se vea así repetido. Localidad debajo de tipo de cliente. Eso era. Así estaba originalmente tu tabla dinámica. Y mira cómo se visualiza ahora el gráfico. Entonces, el gráfico cambia de acuerdo a la información o a la posición de la tabla dinámica. Cuando hay entonces un gráfico dinámico, tenemos siempre esto. Pero cuando pedimos cambiar el tipo de gráfico dinámico, cualquier cambio en el gráfico dinámico hace también que la disposición de los datos en la tabla dinámica varíen inmediatamente en función a lo que uno selecciona. Pero supongamos que yo estoy contento con este gráfico. ¿En qué sentido? En que veo los
valores por lo menos, los importes. No veo el porcentaje del total, pero no me importa en el sentido de que yo ahora voy a hacer un gráfico no dinámico para graficar la información de porcentaje del total. Bueno, ¿cómo se hace eso? Eso es lo que te quiero mostrar. Primero, cualquier gráfico simple que arranque desde una tabla dinámica siempre se transforma a dinámico. ¿Cómo puedo hacer para que el gráfico simple no se transforme en dinámico? Empezar desde afuera de la tabla dinámica. ¿Y cómo es eso? Quiero que te posiciones en una celda fuera de la tabla dinámica, no importa dónde. Y ahora quiero que insertes un gráfico. Vamos a suponer que vamos a insertar un gráfico de líneas, ¿sí? Un gráfico de líneas, el que quieras. Entonces arranca vacío, ¿sí? Y cuando arranca vacío es una ventaja en el sentido de que tengo más chances de que no se transforme a, ¿cómo se llama eso? A gráfico dinámico, porque va a depender de cómo seleccione mis datos. Bueno, ¿y qué significa cómo seleccione mis datos? Que ahora voy a tener que ir hasta el botón, allá arriba hay un botón diciéndote seleccionar datos. Y en seleccionar datos voy a empezar, bueno, atender que algo, porque aún entrando acá con un gráfico vacío, si yo me voy y le selecciono a toda la tabla dinámica, él me puede convertir a gráfico dinámico. Yo te voy a mostrar nomás. Entra un poco en esa opción de arriba donde dice rango de datos del gráfico. Y anda a seleccionarle a ver, a encarnación y embed y a sus valores. Encarnación y embed y sus valores. Dale un poco a aceptar o enter. Quiero que note que automáticamente él seleccionó más de lo que vos seleccionaste y te convirtió directamente en un gráfico dinámico, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre aún ingresando para tratar de hacer un gráfico no dinámico con una tabla dinámica. Pero no importa, dale más control Z, era simplemente mostrarte que eso inclusive puede ocurrir y ahora vamos a hacer la opción donde no va a ser dinámico. Bueno, vamos otra vez, ponete en el gráfico, que es un área vacía ahora mismo de tu No pantalla. se mueve. ¿Perdón? ¿Qué hace? No sé, ahí Ahí. está, ya Ok, se ok, mueve. ok, ok, ok. Bueno, allá arriba ahora nos vamos al botón seleccionar datos que entramos recién. Seleccionar datos. Bueno, y ahora no vamos a entrar por la parte de arriba, vamos a entrar por la parte... No, espera, espera. Salió otra vez ahí. Vamos a entrar y te voy a mostrar algo. En tu pantalla ahí donde dice rango de datos del gráfico, más abajo dice entradas de leyenda series, a tu izquierda. Y hay un botón diciéndote agregar. Ese botón, por ahí vamos a entrar. Pero ahora vamos a tener que hacer diferente. A ver, vamos a tratar de graficar solamente los tipos de cliente. Entonces vamos a hacer una serie por cada tipo de cliente. Entonces el nombre de la serie se va a llamar potencial. Se va a llamar potencial. Bueno, déjale ahí. Y a los valores ponerle el porcentaje, nos vamos a graficar. ¿Sí? 33,97. Listo. Dale a aceptar. Espera que. Ah, se quedó ese 1. Viste que valores de la serie pues empezaba con un 1 entre llaves. Y si no borras ese, entonces puede considerarse un error. Entonces a eso es lo que se refiere. Eso. Ah, Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a agregar otro. Ahora vamos a agregar el secundario. Entonces, nombre de la serie secundario y valor de la serie. Se borra el 1 siempre y se selecciona el porcentaje. Espera que parece que seleccionaste mal el porcentaje. a ver, Parece que seleccionaste el del 15 y no el del 33. esa era. No, no era ese. Salí nomás. Ese es. Modificar. Ahí. Ese porcentaje es el 33 y no el 15. Ese. Ahora sí, darle a aceptar. Bueno, ahora, al darle a aceptar, estamos teniendo... espera, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Estoy pensando. A ver, Tengo que quiero poner una probar horizontal. algo. Quiero probar algo. ¿Viste? Ahí dice cambiar fila columna. Quiero ver si al presionar ese botón cambiar fila columna, ¿se vuelve tabla dinámica o no se vuelve tabla dinámica? Se vuelve otra tabla dinámica. Entonces va a tener que ser una información diferente. Dale un poco cancelar. Cancelar. Entra otra vez en ahí donde dice seleccionar datos, pero quiero que hagas de la siguiente manera.
vas a entrar en potencial un ratito. Entramos en potencial. Ahí. Modificar. Bueno, atendé que donde seleccionaste serie potencial, tu serie no va a ser potencial. Borrarle un poco a tu serie. A ese. A ese vas a tener que llamarle clientes por localidad. Llamarle un poco un ratito. Ahí. ¿Selecciono o no? ¿Qué? El Sí, vas cliente a por lo- seleccionar clientes por localidad. Vas a seleccionar. Eso era. Y dale a aceptar. Después vas a borrarle secundario y VIP un ratito. Vas a borrarle, le vas a quitar. Ahí dice quitar. Y a VIP también. Bueno, vas a entrar otra vez en cliente por localidad un ratito porque le vas a hacer algo más. Bueno, espera que ahí donde dice el 33%, quiero que le borre un ratito. ¿Viste que se quedó como llave 33%? Borrarle ese. Acá quiero que haga de la siguiente forma. Vas a seleccionar el 33%, pero después le vas a dar control. Y vas a seleccionar 33% y 32%. Los tres porcentajes con control vas a seleccionar. Eso era, dale un poco a aceptar. Ahí sí te... Y ahora en el botón editar, viste que a la derecha se quedó un número 1 nomás y hay 3. A la Ujú. derecha, bueno, ahí, el botón editar ahora. A ese le vas a seleccionar ahora con control, vas a borrarle primero ese 1 que está ahí. Borrarle nomás, dejarle vacío a ese para que no haya problema. Vas a seleccionar ahora los nombres, potencial, control, secundario, control, VIP. Aceptar. Y ahora dale a aceptar. Eso, anda vos, mira. Bueno, ahora sí. Ojo, que yo te pedí nomás que sea de línea, pero porque quería nomás que sea algo diferente al otro gráfico. Sí, en realidad un gráfico de línea no se puede usar cuando no hay fecha. Y acá no hay fecha. Acá hay porcentaje y hay, ¿cómo se llama esto? Y hay montos, porcentajes y hay, no es monto, nombres, digamos, ¿verdad? En ningún lado hay Ujú. fecha, entonces no es correcto tener un gráfico de línea. Entonces vamos a hacer un poco cambiar, vamos a hacer un cambio de gráfico. Allá donde dice cambiar tipo de gráfico, quiero que entres un ratito en el botón y le vas a pedir un gráfico que no sea, no sé, puede ser barra ya usaste, de columna, pedirle un poco. Eso está bien, porque tenés una sola serie nomás que se está mostrando, digamos. Inclusive le puedes pedir que se muestren las etiquetas de datos. Andate un poco al botón más que está ahí a la derecha, al lado de tu gráfico, ahí. Ay, Eso. Y decirle etiquetas de datos, por ejemplo. ¿Sí? Vamos para que se vea hasta qué porcentaje llega cada uno de los dos. Entonces, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Te estoy mostrando nomás una técnica para poder utilizar un gráfico no dinámico junto con información de tabla dinámica. ¿Y por qué se hace así? Porque cualquiera de las otras formas que quiera hacer hace que el gráfico sea dinámico. Y si el gráfico es dinámico, puede darse el hermano. caso que vos no tenés uno de los valores de tu tabla dinámica graficado exactamente en el gráfico. Entonces, esto que estamos haciendo es complementa nomás la información de tabla dinámica y del otro gráfico dinámico que le falta los datos de porcentaje. Entonces, si yo pongo uno al lado del otro o uno debajo del otro, o podés distribuir en tres partes también, entonces tenés una información completita de lo que se está observando. En valores, la tabla dinámica y como gráfico, el primero de arriba el gráfico dinámico y el último un gráfico no dinámico, ¿sí? Entonces es nomás un complemento, a lo mejor allá en las leyendas, viste que tu gráfico dinámico, por ejemplo, tiene leyenda, a lo mejor para, como no se ve ahí la parte roja, esa leyenda puede volar, es decir, puede sacarle nomás, ¿cómo se saca la leyenda? Ahí en el botón más, perfecto, le destildas leyenda, entonces eso ya no te mezcla la información entre lo que se ve y lo que no se ve, entonces ahí vemos la parte numérica, la parte monetaria y abajo vemos la parte porcentual. A esto también le puede poner etiqueta de datos, por ejemplo, poner un poco de etiqueta de datos a ese gráfico dinámico, Ay, eso era. Ah, mira un ahí poco. sí aparecen los Ahí porcentajes. aparecen los. Pero ese se puede modificar nomás. Entiendo. Lo que pasa es que él intenta mostrar como un gráfico de barras apiladas y apila después de los valores los porcentajes.
Aunque no está mal, ¿verdad? O sea, la idea es que se No, vea qué ¿sabes valor cómo? tiene, qué porcentaje, por ejemplo, ¿verdad? Está bien también, ¿verdad? No se ve nomás así con un color que representa los porcentajes, como decía la leyenda. Y otra cosa, puede darse el caso que yo necesite que los botones del gráfico dinámico no se vean, ¿sí? O sea, Excel me muestra inmediatamente para que yo reconozca la diferencia entre un gráfico dinámico y un gráfico simple. Pero en el momento de exponer o en el momento de presentar, puede que yo no quiera ver a los campos de la tabla dinámica o del gráfico dinámico, entonces los voy a ocultar. ¿Cómo se oculta? Selecciona por tu gráfico dinámico un ratito. Quiero que veas que el gráfico dinámico allá arriba tiene su herramienta de gráfico. Y ahí, por ejemplo, podemos entrar, vamos a ver, pueden analizar, parece que estaba en diseño. Entrar en uno de ellos, allá hasta al último dice botones de campo. Podés entrar ahí y pedir que ocultar todos, dice, ¿viste? Al último, ahí. Ese, por ejemplo. Entonces, visiblemente parece un gráfico simple, pero en realidad es un gráfico dinámico. ¿Cómo te das cuenta que es un gráfico dinámico? Porque cuando seleccionas, suele aparecer allá arriba la herramienta de gráfico dinámico, ¿sí? No aparece a la derecha, pero sí aparece allá arriba para que vos puedas utilizar, digamos, las opciones y de la información dinámica, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Se entendió esto hasta el momento, Maga? Sí, súper Bueno, bien, profe. de lujo, de lujo. Vamos a ver un poco qué más falta. No sé si decía lo del gráfico, yo nomás te pedí, o sea, en realidad no te pedía luego, ¿verdad? Pero ahí después ya hiciste Ujú. todo, vos le pusiste separador de miles y formato en rojo. Listo. Ahí ya estamos entonces. Con el ejercicio 2 puedes cambiar de color. Vamos a intentar hacer el ejercicio 3 hasta donde se pueda. Crear una tabla dinámica de esta planilla en la nueva hoja. Ok, Ahora es una nueva otra vez. exacto. ¿Cómo se tiene que llamar? T3. Mm. Ay, ¿dónde está? Voy a poner otra vez para ver. Ah, para ver en ventana. Está bien. Más cómodo. Bueno, ahora sí. Mm. Nombrar la nueva hoja T3. Era que podíamos ver. Ay, acá. Ojo que te pide que lo que se nombra no sea la tabla dinámica, te pide la hoja, ¿sí? En realidad acá es para Mm. diferenciar nomás que se puede cambiar el nombre de la hoja si quiero o el nombre de la tabla dinámica si quiero, ¿sí? Si Eh, cambia el nombre de la hoja dinámica, automáticamente no se cambia abajo. no, 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 porque la tabla dinámica es una cosa y el nombre de la hoja es otra cosa, ¿sí? Ah, Entonces, porque mira, este T1 nosotros habíamos cambiado. sí, 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 eso nosotros cambiamos porque el ejercicio lo pedía que cambie el nombre de la Ujú, hoja, ¿sí? Acá en realidad puede cambiar los dos y no pasa nada. O sea, es simplemente entender nomás que cambiar nombre de hoja en un lugar diferente a cambiar el nombre de la tabla dinámica que es en un lugar ujú. totalmente apartado, ¿sí? Nada más Sí, que eso y poder entiendo. diferenciar ambas cosas. Ok, es el punto 2. No, sí, 2. Punto 3. Cliente en fila. Ok, Agrupar por cliente en grupos de a dos de esta forma. ok, Sol lavandería y sol pizzería. ok. Entonces vas a ir a seleccionar a esos dos elementos y cuando le seleccionas los dos elementos, le vas a dar un clic derecho, ¿sí? Ahí, así. No, 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 O no, no, acá. no. No, ¿para qué? ¿Para qué? Viste que él te dijo que tenés que agrupar por cliente. Vos, todo lo que tenés ahora visible en la columna A son los clientes. Banco Familiar, Bolsa de Valores, Checo Negocio, JS, Sol Lavandería, Sol Ujú, Pizzería y Universidad Nacional. Esos son los clientes. Lo que él te está pidiendo ahora, que vos hagas grupos de dos. O sea, dos elementos o dos clientes van a estar en cada grupo. Y dice, Sol Lavandería y Sol Pizzería van a ser un grupo. Entonces tenés que seleccionar esos dos clientes y le das un clic derecho. Al darle clic derecho, quiero que veas que una de las opciones dice agrupar. ujú. Al darle a agrupar, lo que ocurre es que él genera dos cosas.
1. Le llama grupo 1 ahora al nombre de esos dos clientes que seleccionaste. Pero ese nombre figura en un campo nuevo. Ese campo nuevo ahora se llama cliente 2. Es la copia del otro campo que ya estaba visible que era cliente, pero con un número 2. Pero lo que se ve en ese campo es el nombre del grupo creado. Que hasta acá Excel no te preguntó cómo le querés llamar, sino directamente él nomás ya le empezó a enumerar. Entonces le llamó grupo 1. Ahora el ejercicio te pide que el grupo 2 sea de Banco Familiar y Bolsa de Valores. Entonces te vas a ir a seleccionarle a esos dos clientes, que puede ser o de la parte negrita o de la parte que no está en negrita. Lo que no puede ser es seleccionar en uno negrita y en otro no negrita, por ejemplo. Si tratas de agrupar así, él te va a no eliminar, te va a lanzar un mensaje de advertencia diciéndose que eso no se puede hacer. Pero en este caso, el agrupar te da un nuevo nombre a ese grupo ahora. Y así sucesivamente para el tercer grupo e inclusive para el último grupo. Entonces, vas a ir a hacerle la selección ahora de los clientes del tercer grupo. Universidad Nacional queda sola, Ese ¿verdad? es lo que va a quedar solo. Entonces, se seleccionan los otros y se hacen grupo. Hasta ahí ya tenemos el nombre de todos los grupos con Universidad Nacional que se quedó solito, ¿verdad? Pero acá lo que tenemos que entender, ¿por qué yo quisiera saber cómo agrupar información en tabla dinámica? Porque se puede dar alguna ocasión donde tu base de datos no te muestre esa información de los nombres por grupo. En realidad, yo también pude haber hecho ese grupo poniéndole una columna extra a mi base de datos en donde al lado de cada cliente, qué sé yo, veo por ejemplo Universidad Nacional y le pongo nomás el nombre del grupo o JS Electricidad y el nombre de su grupo. Así también puedo rellenar para que haya una columna que me dé ese dato por grupo. Pero si la base de datos no me da y yo quiero agrupar, esta es una opción que solamente se visualiza en la tabla dinámica. No se ve en la base de datos, es solo para manejarme en la tabla dinámica. Pero todavía no terminó el ejercicio. Quiero que veas lo que dice el punto 5. Nombrar a los grupos como Sol, Inversiones, Asesores y Facu. Ok, entonces en ese orden, grupo 1 va a decir Sol. Acordate que no hace falta borrar y escribir, sino directamente escribir encima nomás ya. Sol. Muy bien. Grupo 2. Ay, me equivoqué. Queda tercero, Asesores. Eso. Muy bien. Eso. Y una vez que hice el nombre, por ejemplo, yo puedo sacarle de la tabla dinámica el nombre original de los clientes. Entonces, sacarle un poco a cliente, no al cliente 2, a cliente, sacarle. Le quito. Destildarle, destildarle. Entonces yo tengo una tabla dinámica que hasta acá no me muestra ningún monto, aunque en realidad, aunque el ejercicio no me lo diga, nosotros tenemos que entender que una tabla dinámica solamente tiene sentido cuando tenemos los montos visibles. Por lo tanto, quiero que tildes monto para poder ver Ay, al revés. la información de tu tabla dinámica. Listo. Entonces, estos datos que ahora estamos viendo son números de los grupos que tu base de datos no te mostraba de esta forma. Vos agrupaste porque, no sé, porque quisiste hacer un análisis de esta forma. Entonces, esa sería una opción distinta para poder agrupar. Ahora, quiero que notes que cada grupo tiene un botón menos. Ese botón menos es el de contraer o individualmente cada grupo y también hay una opción de contraer todo el campo, ¿sí? Así como se puede contraer, también se puede, ¿cómo es lo contrario de contraer? Sería Extender. expandir Expander. todo el campo. Entonces, pero eso solo se tiene con el clic derecho. Quiero que hagas ahí sobre Facu un clic derecho o sobre cualquiera en realidad. Y quiero que notes que hay una opción de expandir o contraer. Y el expandir solo y contraer solo hacen de forma individual. Y los otros dos que siguen, expandir todo el campo y contraer todo el campo, hacen de forma grupal. A
todos los grupos de una vez expande o a todos los grupos de una vez contrae. Puedes probar, puedes practicar para ir viendo que eso es así. En la medida que vayas necesitando usar que a todos de una sola vez se le modifique la opción visible o que se le haga a solamente uno por vez. Inclusive, no es común, pero hay veces que o sea, yo tenía un jefe, por ejemplo, que me decía, che, Humberto, no puedo ni ver ese tu botón de tu tabla dinámica. ¿Me puedes sacar, por favor? Entonces yo primero era así, no hay problema, pero después me ponía a investigar dónde era que tenía que entrar para poder sacar el botón. Porque mi jefe no, a mí no me molestaba, pero a mi jefe no le gustaba. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ese botón desaparezca? Era el desafío, ¿verdad? Entonces, clic derecho un ratito en cualquiera de los datos. Quiero que te vayas a opciones de tabla dinámica. Y en opciones de tabla dinámica está el panel genérico de todo lo que se puede modificar de una tabla dinámica. Quiero que te vayas ahora a datos, creo que es. Si te vas un ratito a datos. No, no está ahí. Discúlpame. Mostrar tiene que ser. En el del medio. Ahí dice pestaña mostrar. Ahí está. Dice mostrar botones para expandir y contraer. Pum. Aceptar y mirar. Entonces, ¿qué ocurre cuando no existen los botones? Tengo igual las opciones para expandir o contraer todo el campo, pero con el clic derecho y ya no con el botón, ¿sí? Entonces, no sé, en realidad, nunca le pregunté por qué es lo que te molesta, porque era mi jefe, ¿verdad? Pero para mí no tenía ningún sentido, ¿verdad? Pero repito, ¿verdad? Va a haber veces que vos vas a tener que saber cómo se hace algo y a veces la experiencia nomás te va a decir, digamos, cómo puede hacer uno o no, ¿verdad? Pero en este caso, no importa que yo no vea, lo que yo tengo que saber nomás es que inversiones, por ejemplo, se puede ocultar para no ver a sus elementos haciéndole solamente doble clic. Pero el doble clic tiene que ser en la palabra inversiones. Hace un poco de doble clic sobre la palabra inversiones un ratito. Entonces, eso también hace lo mismo que hace el botón de expandir o contraer. O sea, un doble clic contrae, otro doble clic expande. Siempre que tenga, por ejemplo, Facu va a tener uno solo, pero al hacerle doble clic va a expandir algo, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, sacarle un poco, o sea, expandí todo primero, ¿sí? Antes de hacer lo que te voy a decir. Expandí nomás todito, mostrarle a todos los valores. Ahora quiero que destildes cliente 2 un ratito nomás para mostrarte algo. Cliente 2 vas a destildar, vas a dejarle solo cliente. Bueno, ahí. ¿Qué pasa cuando el doble clic se hace sobre un elemento que no es un grupo? Hazle un poco doble clic ahora a Universidad Nacional un ratito. Esto ocurre. Entonces, yo tengo que entender nomás que cuando hay información para expandir o para contraer, el doble clic va a mostrarte eso expandido o contraído. Ahora, cuando es un dato que no tiene nada que expandir y nada que contraer, esto es lo que va a mostrar. Y él te va a decir que te quiere mostrar un detalle. ¿Por qué? Y porque para Excel siempre el doble clic sobre algún valor de la tabla dinámica es mostrarte detalle de los elementos que dieron ese dato. Cuando ese doble clic se hace sobre el número, es más fácil porque no te sale esto y directamente ya te muestra una hoja con una tabla de todos los datos que dieron ese valor. Pero cuando es un elemento que no es número, siempre él te da la opción de mostrar el detalle, pero dependiendo de qué campo querés que te muestre el detalle. Ahí, por ejemplo, te dice, elige el campo que contenga la información que desea mostrar. Entonces, va a depender un poco qué es lo que vos querés ver ahora. Supongamos que querés ver cliente 2. Decir un poco cliente 2 un ratito y decirle aceptar. Entonces, ¿qué él hizo? Te incorporó, a ver un poco, solo Botón la negrito. Universidad Nacional, el, o sea, en realidad lo que hizo internamente fue incorporar otra cliente 2, pero solo te muestra el de Facu, es decir, el que vos le hiciste doble clic para poder expandir, nomás te muestra. Lo que no hizo fue el expandir todo el campo, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿por qué digo esto? Porque como viste, están en negrita ahora los elementos y que estén en negrita significa que ya hay elementos dentro de cada grupo. Dale un poco doble clic a Sol Pizzería ahora un ratito. Entonces él te va a mostrar, en cada doble clic te muestra cuál es su elemento de cliente 2 que en este caso es el nombre de su grupo lo que te está mostrando, ¿sí? Entonces ahí en el área de Entiendo. fila lo que hizo fue directamente incorporar cliente 2 en segundo lugar, por eso ahora lo que se quedó en negrita fue el nombre del cliente y no el nombre del grupo como inicialmente hicimos, digamos, ¿verdad? Entonces, estas son más particularidades que vas a ir viendo si es que se da la necesidad de ir trabajando con las tablas dinámicas.
y tiene cada una su forma de mostrar la información o no. Bueno, para volver a ver el botón, si de por ahí hay necesidad de volver a verle, entonces va a ser la forma inversa nomás. Es clic derecho sobre cualquiera de los datos que están como título y opciones de tabla dinámica y mostrar mostrar botones para expandir y contraer. Eso, al darle a aceptar, eso entonces va a estar visible de vuelta como tradicionalmente se ven todas las tablas dinámicas, los botones de expandir y contraer. ¿Y Bueno, cómo hacemos para cambiar que salga otra vez por grupos? no, y allá en el área de fila nomás, andate en el área de fila un ratito, le ponemos otra vez cliente 2 arriba y cliente abajo de cliente 2. Ah, Y ahí ya cierto. sale así como se ve. Y, y bueno, eso está listo. A ver, punto 5 no hay más nada. Pero algo más yo te quería mostrar, que era, si tenemos todavía unos minutitos. Eh, lo del doble clic. En realidad hace rato hiciste doble clic por accidente, pero ahora te voy a pedir, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber de dónde, o sea, a ver, voy a explicarlo de esta manera. Sácale un ratito a cliente otra vez, déjale a cliente 2 nomás en tu tabla dinámica. Bueno, supongamos que yo digo, mira un poco, 43.200.000 tiene Sol. ¿Y de dónde vino esta información? Entonces ahí es donde el doble clic sobre ese monto, hacerle un poco de doble clic, pero no sobre Sol, sino sobre 43.200, hace que aparezca una nueva hoja mostrándote un detalle. ¿Qué es lo que es ese detalle? Ese detalle es el formato de tabla de la información que contiene tu base de datos original de solo esa información que dio ese número. A ver, esos 43.200, no me acuerdo si era 43.200, te dije ese monto porque Sí, si me acordé. 4300, ¿no? Ese importe de 43.200 ahora muestra que estos son los datos que le dieron ese importe. Bueno, ¿qué me queda hacer? Porque Excel me dice que estos son los datos. Él no te muestra la sumatoria otra vez. O sea, él te muestra el detalle de los valores que están dentro de ese importe al que vos le diste doble clic. Entonces acá lo que queda hacer es ponerte un poco abajo de ese 4 millones, que es el último valor, y hacerle una sumatoria un ratito. Dale clic en el botón de autosuma y Ay, no veo acá dónde está. en edición, hacerlo más así, no hay problema. Ahí está. Autosuma, em, ahí está. Entonces, él te muestra que efectivamente esos datos dan los 43.200 que vos tenías en tu tabla dinámica y que le hiciste doble clic para poder saber eso. Entonces, esta es una opción que está definida por omisión, es decir, por defecto, todas las tablas dinámicas te permiten hacer doble clic a los números para obtener un detalle. Ese detalle nomás aparece en una hoja a la izquierda de la posición de tu tabla dinámica. Por eso a la izquierda de TD3 apareció una hoja numerada y esa hoja numerada va a cambiar de número en función a cuántas hojas enumeradas vos ya tengas. Por eso ahora salió como hoja 5 porque habías hecho ya varias hojas y se llamaron hoja 1, hoja 2, hoja 3 en su momento, ¿sí? Entonces él va numerando las hojas dependiendo del número que encuentra para poder darte ese detalle. Ese detalle en realidad puede servirte temporalmente y después no servirte más. Entonces en realidad puede darle nomás clic derecho, eliminar a hoja 5 y no va a pasar nada. Es simplemente mostrarte de que la tabla dinámica genera un reporte mostrándote la información o el informe haciendo doble clic. Y ese doble clic funciona sobre todos los números de la tabla dinámica. Ahora te mostró el detalle de los elementos que te dieron 43.200, pero si le das, por ejemplo, doble clic sobre 148.200, dale un poco doble clic sobre 148.200, que es lo que él te va a estar mostrando, tu base de datos global, es decir, toda tu base de datos que da ese total general, ¿sí? Sale nomás la columna de fecha y de monto como formato fecha larga, pero una vez que vos le cambies de formato, eso ya va a estar legible y visible como entendemos, o como tiene que ser, digamos, pero indirectamente es una forma de poder obtener el registro total de tu base de datos, ¿sí? Partiendo desde una tabla dinámica. Supongamos nomás que te envían un archivo, ese archivo tiene una tabla dinámica y vos no sabes cuál es la base de datos de donde genera la información. Entonces la idea es poder darle doble clic a lo que aparezca como total general de esa tabla dinámica.
Entonces vos automáticamente vas a tener un resumen en una hoja de al lado donde vas a tener la copia de la base de datos de la cual viene esa información en tabla dinámica. No sé si me hago explicar, Magali. Sí, ya entendí, profe. Perfecto. Entonces es nomás algo que es interesante de entender porque se puede obtener de dónde se originó la información de una tabla dinámica que yo no veo, cuyo origen yo no veo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esto por un lado. Saber esto es bueno, pero también tenés que saber lo siguiente. Pásate un poco a tu hoja desde donde le hicimos doble clic a tu tabla dinámica. Bueno, otra cosa. Quiero que ahora hagamos un cambio en la configuración. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que trabajan en empresas grandes van a tener diferentes niveles o diferentes rangos, qué sé yo. No es lo mismo el asistente del, no sé, del jefe de un departamento que el presidente de la empresa, ¿sí? Entonces, a nivel informático, yo puedo hacer que el acceso a la información de las tablas dinámicas de la empresa sean diferentes, es decir, al presidente darle acceso absoluto y a ese otro asistente del jefe darle acceso a solamente los datos que va a manejar para su jefe, para darle informes a su jefe. Entonces ahí puede darse la posibilidad de que en informática te bloqueen el acceso a ese detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínate que una tabla dinámica puede ser accesible a todos los funcionarios y el simple doble clic del total general de una tabla dinámica haga que yo vea toda la base de datos de la empresa. Ahí puede ser algo delicado para la empresa. Entonces la empresa normalmente lo que hace es proteger la información y al proteger la información ya le empieza a dar ciertos bloqueos a los datos. Entonces a eso nomás lo que voy, que puede darse el caso que vos tengas una tabla dinámica, pero estés trabajando para una empresa, así muy importante, que bloquea los datos y no quiere que vos tengas acceso a toda su información. Entonces te bloquea la opción de hacerle doble clic. ¿Y cómo se hace eso? O sea, en realidad yo te voy a mostrar nomás el bloqueo que se hace por tabla, por cada tabla, para que vos sepas nomás que se puede hacer así, pero en realidad la gente de TI hace en una forma diferente, ¿sí? Bueno, pero para que me entiendas, dale clic derecho, no izquierdo, a cualquier parte de la tabla dinámica. Ahora andate a opciones de tabla dinámica otra vez y vamos a ir a buscarle a datos. En datos dice habilitar mostrar detalle, dice ahí uno. Dale un poco un clic allí y dale a aceptar. Bueno, no me sale. Habilitar mostrar detalle es justamente la opción que bloquea tabla por tabla. Si ahora vos le das doble clic a 148.200, pero no clic derecho, doble clic izquierdo, te va a decir esto. Ese mensaje es lo que normalmente sale cuando estoy trabajando para una empresa grande y me están bloqueando el acceso a la información. Es decir, yo solamente puedo ver el total general de este grupo, no puedo ver el detalle y no puedo ver el detalle, no solo el total general, sino de cualquier dato de esa tabla dinámica que me habilitaron para que yo le muestre a mi jefe y le haga su informe que todos los meses le tengo que hacer un informe actualizado para que él pueda, no sé, lucirse, digamos, en su reunión con el gerente o con el presidente, con los directores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es algo que uno tiene que manejar nomás, que puede darse el caso que le bloqueen el acceso a este detalle haciendo doble clic a la tabla dinámica. ¿Se entiende eso, Maga? Sí, se Bueno, entiende, profe. de lujo. Esta tabla ya está. Dale nomás este cambio de pestaña, de color. Y nosotros nos va a faltar dos pestañas más. Creo que estamos nosotros en nuestras últimas clases. No sé poco cuántas clases nos quedan, pero creo que A son ver, hoy voy a procesar el video y ahí voy a actualizarte en el mail. Normalmente yo te envío para ver eso. sí, Entonces ahí vamos a ver. No sé si ya es la penúltima o la última, no creo que sea, pero si falta dos o más, eso es lo que no me acuerdo. Entonces vamos a estar cerrando en la siguiente clase o en las siguientes dos clases. Voy a verificar eso y te voy a pasar. dale, Bueno, profe. estamos, Maga, quedamos así. Nos vemos. A ver, Dale, profe, nos el vemos miércoles, el viernes, si el Dios quiere, te voy a viernes. avisar cualquier cosita, ¿sí? Dale, yo Estamos. también te aviso cualquier cosa. Chao, Dale. profe. Chocito, saludo a tu mami.